al oeste del río Yaqui, donde la tierra parece tragarse las esperanzas y el viento lleva los lamentos como si fueran hojas muertas. Existía un caserío abandonado que los mapas dejaron de nombrar hace décadas. Allí, las casas eran ruinas, que crujían con el paso del tiempo, y las paredes hablaban en susurros que solo los muertos escuchaban. Fue allí, en medio de esa nada desolada, donde una voz infantil rompió el aire, como una plegaria rota. Señor, mi hermanito llora de hambre. ¿Tiene leche?, dijo ella, desde una ventana con los vidrios partidos, escondida entre cortinas deshilachadas. Él se detuvo. El forastero venía del sur, con la espalda torcida por el peso del polvo y los recuerdos. Montaba un caballo alazán de paso lento. Wyatt Beating no llevaba más que una carabina vieja, una cantimplora casi vacía, y el silencio como única compañía. Se volvió lentamente hacia la voz. La niña no tenía más de 7 años. Su piel era como la tierra seca, rajada, endurecida por el sol. Su cabello estaba enmarañado, y sus ojos no tenían el brillo natural de la infancia. Miraban como quien ya ha visto morir demasiadas cosas detrás de ella. En una cuna improvisada con 2 sillas y una manta lloraba un bebé. El llanto era débil, quebrado, como el de un niño que ya no cree que alguien vendrá. El hombre desmontó sin decir palabra. No hizo ruido con las espuelas ni tocó su sombrero en señal de cortesía. Simplemente caminó hacia la casa con pasos medidos. Cada zancada parecía pesarle más que la anterior, no por el cansancio físico, sino por los fantasmas que lo seguían frente a la puerta rota. Se detuvo. ¿Quién más vive aquí?, preguntó con voz grave, baja, como si no quisiera despertar al dolor. Mi mamá. Pero no se ha movido desde ayer. Está en la cama. No me contesta. Él no dijo nada. Cruzó el umbral, inclinando la cabeza para no rozar el marco vencido. El interior olía a humedad, a leche cortada o a desesperación. A la mujer yacía en un colchón raído. La respiración era apenas perceptible, los labios secos, el rostro amarillento en febril. Quizá peor. Se agachó junto a ella. Le tocó la frente enjardíano por fiebre leve. Aquello era fiebre de despedida. La niña no lloraba. Solo Myra Ba.L. Forastero sacó una pequeña botella de su alforja, una leche en polvo envuelta en papel encerado. Le quedaba poca, muy poca. No era su. La llevaba para cambiarla por pólvora en el siguiente pueblo, pero algo en esa escena lo detuvo. No era bondad. Él ya no creía en eso, era otra cosa. Algo más hondo. Abrió la botella. Mezcló con agua tibia. Rasgó una camisa para improvisar. Luego, con una delicadeza que contrastaba con sus manos llenas de cicatrices, le dio de beber al bebé. El niño dejó de llorar. Bebió con ansias. La niña, al ver eso, se sentó en el suelo. Por primera vez en días exhaló sin miedo. ¿Se va a llevar a mi hermanito?, preguntó. Él la miró. ¿Quieres que lo haga? Ella negó con la cabeza. Entonces no lo haré. Se quedó en silencio unos segundos. Luego añadió, pero me quedaré esta noche. No por ti, ni por él, por ella. Y señaló a la madre. A la niña no entendió por qué, pero creyó en él. Esa noche, el viento silbó distinto, como si el desierto supiera que alguien inesperado había regresado. No a Salvador, no un ángel, a un ajuste de cuentas con botas y cicatrices. La niña se llamaba Lía. Lo dijo mientras él encendía el fuego con unas astillas que sacó de un mueble caído. No preguntó su nombre. Intuía quizá que los hombres como él no lo dan fácilmente. El forastero no hablaba mucho. Su voz salía como si cada palabra costara pero escuchaba como solo lo hacen los que han perdido demasiado. Mi mamá antes tenía un anillo. Se lo quitó un señor con botas limpias. Dijo que ella le debía. Lía susurraba como quien teme que el mismo hombre esté escuchando del otro lado del viento. ¿Recuerda su cara? Sí, tenía una cicatriz aquí. Se señaló la mejilla menos y olía como a caballo mojado. El forastero alzó una ceja. Eso no era detalle común. Pocos describían olores. Aquella niña había memorizado el dolor con precisión de testigo. El fuego crepitó. El bibi. La madre deliraba en suspiros. Entre palabras sueltas, no lo dejes entrar. La deuda no era mía. Le dije que no podía. El forastero escuchaba todo sin cambiar de expresión, pero sus nudillos se apretaban sobre la culata de la carabina. ¿Cuánto tiempo llevan aquí?, preguntó. Desde que nos echaron de la hacienda. Mamá no quiso volver con el patrón. Dijo que prefería morirse aquí. El patrón, Aguillón. Don Leandro Aguillón vive en la casa grande, con armas y hombres que le hacen todo. El nombre cayó como plomo en el suelo. El forastero no parpadeó, pero bajó la mirada unos segundos, como si hubiera reconocido un eco lejano. Un nombre que no oía desde hacía años. Don Leandro Aguillón. Ese nombre era una herida abierta en muchos pueblos del oeste. Dicen que nació con el puñal en la mano y la sonrisa torcida, que compraba jueces,
colgaba peones por capricho y tomaba mujeres sin pedir permiso. Nadie se le enfrentaba, porque quien lo hacía no volvía a hablar en El Forastero. No lo olvidaba, porque Aguillón fue quien le arrebató a su esposa, y luego hizo que su hija desapareciera. Aquella noche, durmió sentado junto al fuego. Los ojos en cada crujido, cada movimiento del viento lo mantenía alerta en Lía. Durmió abrazada a su hermano. El hambre aún latía en sus barrigas, pero había algo nuevo en esa choza, algo que no conocía Nan, la presencia de un hombre que no huía al amanecer. El forastero cavó un hoyo, no lo hizo con prisa. Cada palada era una especie de ritual, una despedida muda. Lía lo miraba desde la puerta, no lloraba, solo lo observaba. Su madre había muerto mientras dormían. Murió en silencio, como había vivido los últimos años. Él no dijo nada. Envolvió el cuerpo con la manta menos rota. La bajó con respeto. Ann no pronunció rezos. Solo tapó la tierra encima con lentitud. Ann, al terminar, colocó una piedra sobre la tumba. Encima, grabó con su cuchillo: Águeda madre, no te olvidarán. Lía se acercó, le temblaba el labio inferior. Finalmente, las lágrimas llegaron, no como una tormenta, sino como una llovizna triste y resignada. ¿Ahora qué va a pasar con nosotros?, preguntó con voz quebrada. Él se puso de pie, se sacudió las manos. Eso depende. ¿Te atreverías a seguirme si te digo que no? ¿Será fácil? ¿Vamos a tener leche? Sí, pero antes, vamos a buscar justicia. El caballo resopló cuando el forastero le ajustó las alforjas. El sol de la mañana apenas trepaba por el horizonte, pero el calor ya empezaba a picar como avispa. Lía sostenía a su hermanito en brazos. Lo acunaba sin hablar. El niño, sin entender aún el mundo, dormía. ¿A dónde vamos?, preguntó ella. A conseguir lo que es suyo, lo que ese tal Aguillón les quitó. ¿Y si no quiere dárnoslo? No le vamos a pedir permiso. Montaron a Lía, iba detrás, envuelta en la capa raída del hombre. El bebé iba en una bolsa de carga, asegurado con una manta y pedazos de cuerda, lo bastante firme para que el camino no los zarandeara. No era cómodo, pero era mejor que morir de hambre en un caserío abandonado. Mientras cabalgaban, el forastero le hablaba poco, pero cada vez que lo hacía pesaba. Nunca vuelvas a pedirle nada a un hombre que no respeta a tu madre. No confía en nadie que sonríe mucho. Esconde algo. ¿Y si alguna vez te preguntan quién te cuidó? No digas mi nombre, di que te cuidó el desierto. Lía sentía. Escuchaba como quien guarda semillas para después. Pasaron 2 días cabalgando entre caminos secos, matorrales espinosos y pueblos muertos. En uno de ellos el forastero bajó a comprar leche y algo de pan duro. Nadie preguntó por qué llevaba. Una niña. Nadie se atrevía a mirar mucho tiempo. Había algo en el que congelaba la lengua ajena. En la noche del tercer día, acamparon cerca del río Largo, un paso obligado para llegar al rancho de Aguillón. Allí, mientras Lía dormía y el fuego crepitaba, el forastero sacó un trozo de papel sucio, doblado 1000 veces. En él había un dibujo a lápiz en una mujer joven de trenzas largas, con una niña en brazos. La tinta estaba gastada, pero el rostro aún se distinguía. Lucía, murmuró a su esposa, su hija, ambas borradas del mundo por orden de Leandro. Aguillón, porque ella osó denunciarlo cuando quiso tocarla por la fuerza. El patrón la mandó desaparecer. Nadie volvió a verla. A él lo marcaron como agitador, lo desterraron. Desde entonces vagaba, buscando justicia en un oeste que solo conocía el precio de la pólvora. Pero ahora, esa niña que dormía a unos pasos de él no solo le recordaba a su hija, tenía la misma mirada, la misma forma de alzar la ceja cuando algo no le cuadraba. ¿Era posible? No era un juego de la mente. El tiempo hace de los recuerdos espejismos. Aún así, algo lo quemaba por dentro. No descansaría hasta ver a Aguillón enterrado boca abajo, como los malditos en la madrugada siguiente. Llegaron a La Colmena, un pueblo de paso a 3 leguas del rancho Aguillón. Allí, en la cantina, el forastero preguntó por un nombre. Busco a don Achilauno, el viejo sastre. El mismo. Dile que ha vuelto el que se llevó la deuda en el pecho. El cantinero tragó saliva, bajó la mirada y mandó a uno de sus hijos a buscar al sastre. No preguntó más. Nadie quería saber demasiado de hombres que hablaban así. Atilano llegó al rato cojeando, viejo en medio ciego, pero al ver al forastero se le aguaron los ojos. ¿Tú? No puede ser. Vengo a cobrar justicia, Atilano, y necesito lo que guardaste para mí. El viejo asintió. Le indicó que lo siguiera detrás de la tienda. Allí, debajo de un tablón, desenterró un baúl. Dentro, envuelto en hule, había una vieja pistola Colt Peacemaker con empuñadura de madera tallada. La última vez que la usaste dijiste que si regresabas sería para terminar lo que empezaste. En el forastero la tomó, cargó con balas nuevas, respiró hondo. Ya no hay vuelta atrás. Lía lo miraba desde la puerta. No decía nada. Solo observaba al hombre con la certeza de que iba a incendiar el mundo. Ni tenía razón,
a las afueras de la colmena. El rancho Aguillón se alzaba como una fortaleza de poder y desprecio, un caserón de piedra con torreones, guardias armados, caballos finos y caminos custodiados. Nadie entraba sin permiso, nadie salía sin deuda. A don Leandro Aguillón era dueño de tierras, de ganado, de hombres y de silencios. Mandaba matar con un gesto y hacer callar con monedas. Llevaba 30 años gobernando esa región como un feudo, y nadie había osado enfrentarlo. Sin terminar 6 pies bajo tierra, hasta ahora el forastero sabía que entrar a su rancho sería un suicidio frontal, pero no venía por una batalla de armas, sino por una guerra de verdad. Y para eso necesitaba aliados. Empezó por visitar a los antiguos Anuno. Era Tomás el herrero, cuya esposa se colgó tras ser violada por 2 capataces de Aguillón. Otro, Marcial el mudo, a quien le cortaron la lengua por atreverse a denunciar a un compadre del patrón. También estaba doña Remedios, partera, que conocía a los hijos bastardos del patrón mejor que sus propias nietas. Uno por uno los buscó. No con promesas, no con discursos. Solo les mostró un papel, escrito a mano. ¿Cuántos niños más tienen que llorar sin leche? ¿Cuántas mujeres más enterradas sin justicia? ¿Y cuántos de ustedes están dispuestos a morir sin haberle dado la cara a ese infierno que los somete? Muchos lo miraron en silencio, pero algo en sus ojos cambió. Una semilla, y así, en solo 4 días el pueblo de la colmena comenzó a hervir en susurros. El forastero ha vuelto. Dicen que era el padre de una niña que desapareció en tiempos de Aguillón. Dicen que tiene cuentas pendientes y no viene a pedirlas, sino a cobrarlas. Anlía escuchaba todo, sentada junto al fuego ayunando. Es su germanito, Pernil. No con libros, sino con miradas, gestos, silencios que decían más que cualquier sermón. ¿Él matará al patrón?, le preguntó a doña Remedios. La vieja la miró con compasión. No, niña, él no lo mató. Aguillón se mató solo. Él solo viene a enterrarlo en esa noche. El cielo pareció agrietarse con rayos secos. La tormenta se acercaba, pero no era de agua, era Jipovorau. El desierto tiene memoria. Aunque los hombres olviden y los jueces se vendan, la tierra recuerda dónde se derramó la sangre y quién la derramó. Y justo allí, en ese lugar donde la arena parecía arder incluso de noche, se reunieron los primeros que alguna vez sirvieron bajo el látigo de Aguillón. Era el lugar que los lugareños llamaban el silencio roto, en una especie de hondonada en la roca, como si la tierra hubiera tragado un secreto demasiado grande y se lo hubiera guardado en el estómago. Allí, al pie de un árbol seco, el forastero alzó la voz por primera vez frente a ellos. No vengo a venderles esperanza ni a pedirles coraje. Eso cada uno lo trae o no lo trae. Vengo a ofrecerles algo distinto, en la posibilidad de que el nombre de Leandro Aguillón deje de sembrar miedo en las bocas de sus hijos. Nadie aplaudió. Nadie. Pero los ojos comenzaron a moverse entre sí, buscando complicidad. Estaban Pancho el tuerto, Ernesto el tizón y Magdalena la de voz ronca. Mujeres y hombres rotos, no por la guerra, sino por la paz impuesta a latigazos. Calderón, por años bajaron la cabeza, se emborracharon, o se alejaron de sus familias para no ver el mismo patrón repetirse, pero ahora había una grieta y el forastero la estaba ensanchando. No hay juez que lo acuse, no hay iglesia que lo nombre, no hay ley que lo alcance. Pero sí hay memoria, y si la memoria no sirve para salvar el pasado, al menos servirá para enterrar al culpable. Pancho, con su parche negro y manos como raíces secas, fue el primero en hablar. ¿Y qué propone? Asaltar el rancho Quemarlo. Aguillón tiene más hombres que el cuartel de Rosario. El forastero negó con la cabeza. Los hombres se compran. En las paredes se reconstruyen. No se trata de atacar su casa, se trata de demoler lo que representa. ¿Y eso cómo se hace? El forastero miró a Lía, que jugaba con su hermanito sentada sobre una manta en el borde del cañón. Con verdad, con testimonio, con sangre, sí, pero también con palabras que nunca pudo controlar. Los rostros se endurecieron. Se hicieron más pesados. ¿Y si fracasamos?, preguntó Magdalena. Entonces habremos muerto de pie, y eso ya es más de lo que hizo este pueblo en 20 años. Lía cargaba al bebé envuelto en la manta gris. El llanto había disminuido, pero su estómago aún gruñía como un perro flaco. La niña apretó los labios, su mirada fija en el cañón abierto frente a ellos, donde 10 adultos, hombres y mujeres curtidos por la vida, formaban un semicírculo silencioso. El forastero se paró en medio de ellos. Este lugar se llama el silencio roto, dijo, sin levantar la voz. Y no hay nombre más justo, porque aquí venimos a hablar lo que todos han callado. A nadie respondió. Pancho, con el parche negro, giró un palillo entre los dientes. ¿Y tú quién carajos eres?, espetó. Uno al que Aguillón le quitó una hija, contestó el forastero.
Los rostros no cambiaron, pero un leve murmullo entre los más viejos recorrió la línea. Magdalena entrecerró los ojos. La mujer de las trenzas. Lucía, sí. Ella desapareció hace 10. Dijeron que se fue, mentira. A Guillón la hizo desaparecer, y a mi hija también. Ernesto escupió al suelo. Todos tenemos algo que a Guillón nos quitó. Una hermana, un hermano, una tierra. ¿Y qué? Aquí seguimos, respirando, a respirar. No es lo mismo que vivir, dijo el forastero. Pancho se cruzó de brazos. ¿Y cuál es el plan entonces? ¿Montamos a caballo y quemamos el rancho? ¿No vamos a armar algo más fuerte que fuego? Vamos a juntar los nombres, los crímenes, las fechas, vamos a escribirlos. Y cuando la lista esté completa, se la vamos a leer al pueblo entero, con sus hijos mirando, con los vivos temblando. Y si a Guillón quiere interrumpirnos, va a tener que hacerlo a la vista de todos en silencio. ¿Testimonios?, preguntó Magdalena. Sí, en firmados, en escrito por ustedes mismos. Nadie más va a contar su historia. Ernesto se rió seco. ¿Y qué? ¿Piensas que una carta va a derribar a un hombre que se limpia los dientes con pólvora? El forastero caminó hacia Lía, le puso una mano en el hombro. Ella pidió leche. Su hermanito lloraba de hambre. Pero no vine solo a traer leche, Vine, a traerle la verdad. ¿Y ustedes son los únicos que pueden dársela? A Magdalena bajó la mirada. Yo vi cómo colgaban a mi hermana. Tenía 17. Ni siquiera gritó. El viento se llevó las palabras con fuerza. Quiero contar eso, dijo Magdalena. Pancho no hablaba, solo afilaba su cuchillo contra una piedra. Yo también, añadió una mujer al fondo. Mi padre murió con una deuda, que no era suya. Uno a uno, comenzaron a sentir, algunos tímidos, otros con los puños cerrados. El forastero respiró hondo. Entonces ya empezó. Lía levantó la vista. ¿Qué empezó? El principio del fin de Aguillón. En esa noche no encendieron fuego, solo escribieron. Sabrá tablons con carbón, con plumas secas sobre mantas si hacía falta. El pasado brotó como sangre vieja que por fin encontraba salida. Ni el bebé, por primera vez en días, durmió tranquilo. Al amanecer, el viento soplaba más fuerte sobre el silencio roto. Los papeles se mantenían prensados con piedras y clavos, oxidados. 20 hojas, 20 voces que el patrón creía enterradas. Pancho se levantó primero. Se puso el sombrero, le dio una última mirada a su testimonio y dijo: yo me encargo de hacer que esto llegue al cura. ¿El padre Roque?, preguntó el forastero. El mismo. Ya no celebra misa desde que Aguillón lo humilló delante del pueblo, pero sigue siendo un hombre con fe. En la justicia Magdalena estaba arrodillada, escribiendo la última línea. Dije que mi hermana se ahorcó. Mentí. Yo la bajé con mis propias manos. Y estaba embarazada. Nadie la interrumpió. Nadie ofreció consuelo. En el silencio roto no había lugar para la compasión, solo para la verdad. Lía se acercó al forastero mientras éste afilaba el cuchillo en una piedra húmeda. ¿Tú crees que Dios nos está mirando? No, pero a Guillón. Sí, a la niña. Frunció el ceño. Entonces, ¿esto no es por Dios? No. Esto es para que el diablo no siga creyendo que es dueño del pueblo. El Bibiloro. Lía lo cargó sin quejarse. Hoy no lloró tanto como antes, dijo ella. El miedo es más fuerte que el hambre. Pero por poco tiempo, el forastero se giró hacia el grupo. Hoy vamos al pueblo a decir nombres. El que no quiera ir, puede quedarse. Pero si Aguillón aparece, no habrá escondite para ningún. Pancho escupió al suelo. Entonces, vayamos juntos. El camino a la colmena fue silencioso. A nadie hablaba. Los caballos apenas hacían ruido sobre la tierra seca. Cuando llegaron a la plaza, era domingo, día de mercado. El forastero desmontó primero. Lía bajó después. Con el bebé dormido en la espalda, cruzaron la plaza como si fueran a una ejecución. Y de cierto modo, lo eran. El forastero subió al entarimado de la vieja cantina ahora vacía. Sacó el primer papel. Mi nombre es Tomás Andrade. Mi padre fue colgado por pedir pan fiado. Su cuerpo quedó 3 días en el poste de la entrada. La gente se quedó inmóvil. El segundo papel. Mi nombre es Magdalena Román. Mi hermana fue tomada a la fuerza por el hijo de Aguillón. Tenía 17. Al día siguiente apareció colgada. Yo la bajé. En el tercero. Mi nombre es Ernesto Quintero. Mi esposa fue castigada por una deuda. Aguillón la dejó en la plaza, desnuda, atada a un caballo. En 1 a 1. Los nombres fueron cayendo como clavos sobre la madera, podrida del silencio colectivo. Algunos del pueblo se marcharon, otros bajaron la cabeza. Pero unos cuantos levantaron la mirada y no la volvieron a bajar. La voz del forastero retumbaba sin gritar. No necesitaba volumen. Las palabras caían como piedras pesadas sobre los techos de conciencia que el miedo había construido durante años. Cuando terminó de leer el último testimonio, dobló los papeles, los puso en el suelo y los roció con aceite de lámpara. Encendió un fósforo y los quemó allí mismo. Frente a todos, el fuego subió como un rugido silencioso.
Ya no hacen falta los papeles, dijo. Porque ahora todos los que escucharon ya saben. Pancho bajó del caballo con el sombrero en la mano. ¿Y ahora qué? El forastero miró hacia el norte, hacia donde las montañas ocultaban la hacienda Aguillón. Ahora viene la parte que no se escribe en Magdalena. Se adelantó con firmeza. ¿Vas a matarlo? Sí. ¿Se me cruza? Sí. Pero no es solo por matarlo. Es por destruir lo que representa. Ann, una mujer del pueblo, vieja, encorvada, cruzó el mercado caminando despacio. Se detuvo frente a Lía. La miró a los ojos. ¿Tu mamá se llamaba Águeda? Lía sintió. A la mujer se persignó. Era buena. Yo la ayudé a esconderse una vez. Le di pan, me lo pagó con un rosario. Lía sacó del bolsillo ese mismo rosario. Say lo, maestro. La mujer sonrió con lágrimas temblando. Entonces ansí era tu madre, Ann. La niña no dijo nada, solo apretó el rosario con fuerza. La vieja se giró hacia la plaza, mirando a la gente que ahora murmuraba con miedo. Escúchenme, cobarde. Si una niña de 7 años puede estar aquí, ustedes no tienen excusa. Un murmullo recorrió la multitud. Unos bajaron la mirada. Otros comenzaron a caminar hacia el entarimado. El forastero se apartó a uno de ellos. Un joven de no más de 20. Subió al estrado. Mi madre murió por una infección. Nadie la atendió porque Aguillón dijo que la medicina solo era para los suyos. Luego otro. Mi hermano desapareció después de negarse a entregar su campo en otro más. Yo trabajaba en la herrería. Un día el hijo del patrón me pateó en el estómago por no llamarlo don. Me dejaron tirado en la zanja. En la plaza ya no era un mercado. Era un juicio. Ann, sin jueces, sin ley, Ann, solo pueblo. En el forastero se giró hacia Lía. Escúchalos bien. Porque esto, Ann, es por ustedes. Polos, que vienen. Ella no respondió. Silenciosa, atenta, con los ojos de alguien que jamás volverá a pedir permiso para vivir. Las horas pasaron. El sol comenzó a descender, tiñendo la plaza de un rojo espeso. La gente seguía hablando, seguía confesando, como si un dique invisible se hubiera roto, y ahora nadie pudiera detener la corriente. Algunos lloraban al recordar a otros. Temblaban de rabia y otros solo escuchaban, como si por fin entendieran en qué tipo de infierno habían vivido sin atreverse a nombrarlo. Lía permanecía sentada al borde del entarimado, el bebé dormido en su regazo, la mirada fija en el rostro del forastero. Él no hablaba, solo vigilaban esperando. No fue entonces cuando uno de los hombres se acercó, cabalgando a toda prisa, sudoroso, nervioso. «¡Vienen!», gritó. Hombres de Aguillón, 12 jinetes armados. La multitud retrocedió. El miedo regresó como un látigo viejo y conocido. Pancho se puso de pie de un salto. Desenfundó su escopeta. «¿Qué hacemos?». El forastero alzó una mano. «Nadie corre, nos van a matar». «No hoy», dijo él. Miró a Lía. «Llévalo al callejón. Quédate agachada, pese lo que pase. No salgas». «¿Y tú?». «Yo ya no corro». Niña. Lía se alejó. Ann no lloró. Ann no suplicó. Solo obedeció. Los cascos se escucharon minutos después. 12 jinetes, todos con sombreros oscuros, escopetas en las espaldas, polvo en los dientes. Al frente, un hombre con la chaqueta de cuero que solo usaban los capataces del rancho central. El pueblo se congeló. El capataz detuvo su caballo frente al entarimado. ¿Quién tuvo la idea de leer nombres? El forastero dio un paso adelante. Joanel. Capataz lo observó. Escupió al suelo. Aguillón manda decir que esta será la única advertencia. La próxima vez, se apaga la voz con plomo. El forastero no respondió. Solo lo miró fijo. Nada que decir. Se giró hacia la multitud. ¿Escucharon? El patrón ya tiene miedo. Ann volvió al capataz. ¿Y tú? Dile que esta vez no vamos a escribir los nombres en papel. Vamos a escribirlos en piedra, para que no puedan quemarlos. En el capataz lo miró mastequendo. Ocio, tú sabes lo que eso significa. Si Ann, que ahora va a tener que matarnos en público. A todos en silencio. El pueblo no se movían, pero esta vez nadie bajaba la mirada. El capataz resopló. Giró el caballo. Uno por uno los 12 jinetes se dieron vuelta y se marcharon. Cuando el último se perdió entre el polvo, la plaza estalló en un suspiro. Nu gritus, nu vitoris. Solo un silencio tembloroso, como el de alguien que acaba de ver morir el miedo. Por primera vez, el forastero bajó del entarimado. Lía salió del callejón. Ann, el bebé, aún dormía. ¿Ya terminó?, preguntó. No, Ann apenas empezó. Esa noche, el pueblo no durmió. Las puertas se cerraron con cerrojos viejos, las lámparas se apagaron temprano, y las ventanas se cubrieron con trapos oscuros. Pero dentro de cada casa algo palpitaba. Era miedo, era otra cosa, algo más antiguo en dignidad. El forastero, Pancho, Magdalena y los demás volvieron a la vieja escuela abandonada. Lía lo seguía cargando al bebé, que ahora dormía con un hilo de leche en la comisura de la boca.
Hoy habló el pueblo, dijo Pancho, sirviendo una botella. Y no se lo tragó la tierra, eso no quiere decir que no vaya a arder mañana, replicó Magdalena. El forastero se quedó de pie. En la sombra, Aguillón no atacará de inmediato, no con todos mirando. Hará lo que siempre ha hecho en dividir, comprar, sembrar miedo. ¿Y qué haremos nosotros? Lo que no hizo nadie antes, en resistir. Anlía colocó al bebé en una caja con mantas. Lo acarició hasta que dejó de moverse. Luego se acercó al fuego donde hervía agua. ¿Qué significa resistir? El forastero la miró. Significa que cuando venga la oscuridad, tú te quedas de pie, aunque tengas miedo. Especialmente si tienes miedo. A Magdalena tomó su testimonio, lo había vuelto a escribir, más detallado, más cruel. Esto es lo que pasó. No hay nada bonito aquí, ni redención. Solo verdad. Eso basta, dijo él. En Pancho se sentó a pulir su escopeta. No dijo nada por un rato. Yo no estoy aquí por justicia. Estoy aquí por mi nieta. Si a ella le pasa lo que le pasó a mi hija, yo mismo me cuelgo del árbol seco. El forastero se acercó y le puso una mano en el hombro. Por eso no te vas a colgar, porque esta vez vamos a escribir el final nosotros. En silencio, en un grillo sonaba en el rincón en Lía. Bostezó Poro. No say few. Adore me. Se sentó en un rincón y sacó el rosario de su madre. ¿Puedo contar mi historia también? El forastero se detuvo. No hace falta que la cuentes. La estás viviendo, entonces quiero escribirla. Para cuando sea vieja, para recordar que una vez me dolía el estómago y no había leche. Pero me encontré con un hombre que quemaba papeles para que la verdad no muriera. Anel no respondió, pero por primera vez sonrió. El amanecer llegó con un aire distinto. No era paz, era tensión contenida, como antes de una gran tormenta. El pueblo amaneció con ojos abiertos, rostros vigilantes y manos cercanas a cuchillos escondidos bajo la mesa. Pancho salió primero a la calle. Llevaba el sombrero calado, la escopeta cruzada en la espalda. Nadie lo detuvo. Luego salieron los otros. Magdalena, con los brazos cruzados. Ernesto, limpiándose las manos con un trapo sucio. Detrás, el forastero, con Lía caminando a su lado, y el bebé dormido amarrado con un rebozo a su espalda. Caminaron hasta la iglesia. Las puertas estaban cerradas. El campanario oxidado. El padre Roque no oficiaba misa desde hacía 3 años. El forastero golpeó la puerta 3 veces. En silencio golpeó una cuarta. Finalmente se escuchó el arrastre de una silla. Luego la madera cediendo. El padre Roque apareció envejecido, con la sotana maltratada y los ojos amarillos de tanto vino. Sí, dijo el forastero. El cura bajó la mirada. Luego suspiró. Pasen. Entraron todos. El interior estaba cubierto de polvo y telarañas. En las bancas crujían. En el altar solo quedaba una vela apagada. ¿Por qué viniste? Porque vamos a confesar lo que tú nunca dijiste. ¿Y eso cómo se hace? El forastero sacó los nombres. Estos papeles no son para ti. Son para que los leas en voz alta este domingo, frente al pueblo, como un sermón, sin adornos. Solo los hechos. En el padre Roque tembló. ¿Sabes lo que me harán si hago eso? Lo mismo que nos harán a todos si no lo haces. Lía se hace. Le tendió el rosario. Era de mi madre. Ella murió por culpa del patrón. Y nadie lo dijo. El cura tomó el rosario. Lo observó largo rato. El domingo dijo finalmente. Lo lear to do. El forastero asintió. Dio media vuelta. Los times. Lo siguieron allá en la calle. Pancho preguntó. Why say no Campor? Entonces el pueblo lo hará por él. En la tarde llegaron los rumores. 2 jornaleros del rancho Aguillón habían sido azotados por traicionar la confianza del patrón. Uno de ellos murió, el otro huyó y apareció esa noche en la escuela abandonada. Yo vi al patrón gritar. Nunca lo había visto así. Se le torcía la cara. Dice que va a quemar el pueblo si el cura abre la boca. Magdalena se levantó. Entonces no hay marcha atrás. No, dijo el forastero. Ahora solo hay camino hacia adelante. En Lía miró hacia la puerta. ¿Tú crees que Aguillón va a venir? Ya está aquí. Solo que aún no lo vemos. El domingo llegó. El aire estaba quieto, espeso. No se escuchaban gallos ni perros. Solo el ruido de pasos cautelosos, como si el suelo mismo pudiera delatar la intención de cada alma. Lía caminaba de la mano del forastero. Llevaba el vestido de su madre, remendado, y en el cuello el rosario. El bebé iba amarrado contra su espalda. Dormía. El pueblo entero se reunió frente a la iglesia. La plaza estaba más llena que nunca. Nadie hablaba. Nadie se movía demasiado. Todos sabían que algo iba a pasar, pero nadie podía decir si sería el fin de una era o el principio de una masacre. El padre Roque salió. No vestía sotana, solo una camisa de lino y una Biblia bajo el brazo. Sus ojos, hinchados de insomnio, escanearon las caras. Subió al entarimado improvisado. La Biblia temblaba entre sus manos. No vengo a predicar,
dijo. Vengo a testificar. Abrió el libro y sacó los papeles. Estos nombres, estas palabras no fueron escritas por mí. Fueron escritas por ustedes, por sus manos. Con su verdad un murmullo se movió como serpiente entre la gente. Yo estuve callado. Y por eso, este pueblo sangró sin hacer ruido. Pero eso se acaba hoy. Y empezó a leer nombre por nombre. Crimen por crimen. Año tras año en violaciones, en latigazos, en robos disfrazados de impuestos. Tierras quitadas a la fuerza, madres muertas por partos sin ayuda, niños desaparecidos. Con cada frase el aire se hacía más denso, algunos lloraban, otros se tapaban la boca, pero nadie se fue, nadie. Cuando terminó, el padre cerró los papeles, los colocó sobre la Biblia y bajó la cabeza. Eso es todo, Ann. Un hombre aplaudió, luego otro, Ann, y otro, hasta que el pueblo entero rugía, no de alegría, de rabia, de despertar, pero el rugido duró poco, porque desde el norte, desde el camino del rancho, se escucharon cascos benjinits y en medio de ellos, un carruaje negro. En el pueblo se dispersó como aves asustadas, pero el forastero no se movió. Pancho, Magdalena, Ernesto y 5 más se colocaron a su lado. Lía bajó al bebé con cuidado y se colocó detrás del forastero. El carruaje se detuvo. Y bajó el Leandro Aguillón, impecable en traje oscuro, botas, bastón de madera tallada con la cabeza de un cuervo en ojos pálidos, labios sin expresión. Caminó entre la multitud sin mirar a nadie. Subió al mismo entarimado donde el cura había leído los nombres. Observó al pueblo como si fuera ganado. «¿Qué memoria tan selectiva tienen?», dijo con voz calmada. «Yo los alimenté, yo les di trabajo, yo los salvé de la ruina. ¿Y ahora? ¿Me juzgan?». El pueblo no contestó a Aguillón. Sonrió apenas. «¿Y este es su líder?», dijo señalando al forastero. «Un huérfano de mujerzuela que desapareció». «Hastías». El forastero no se movió, no desapareció, dijo. «Tú la hiciste desaparecer». Aguillón lo miró con desprecio. «¿Pruebas?». 20, y otras 200 más por venir. «No me asustan las palabras de muertos vivientes». «Entonces prueba que estás vivo», dijo el forastero en silencio. Aguillón alzó el bastón y lo apuntó. «La próxima vez que desafíes mi nombre, no habrá testigos». «Eso dijiste hace 10 años», contestó el forastero. «Y mírame ahora». Aguillón bajó el bastón, se giró hacia sus hombres. «Quemad esa iglesia. Quiero cenizas antes del mediodía». Pero nadie se movió. En el pueblo entero lo observaba. Lía caminó hasta él en pequeña firme. «Mi hermanito ya no llora por leche, ahora llora por justicia». Aguillón la miró con desprecio. «Tú no sabes quién soy. Sé lo suficiente. Eres el que tiene miedo de una niña». Aguillón retrocedió un paso. La gente lo vio. Y esa imagen, esa sola imagen, quebró lo que quedaba de su poder. Una risa brotó. Primero una mujer, luego un joven, luego otra, hasta que la plaza entera reía, no por humor, por revelación. Aguillón apretó los puños. «¿Creen que esto me detendrá? ¿Creen que pueden seguir sin mí?» «Ya lo estamos haciendo», dijo Magdalena. «Lárgate», añadió Pancho. «O te enterramos aquí mismo». Los jinetes, confundidos, no se movían. Uno de ellos bajó del caballo. Otro dejó caer el rifle. Luego un tercero. El forastero dio un paso adelante. «Hoy no es el final, pero es el comienzo de algo nuevo». Aguillón descendió del entarimado, rodeado de silencio. Caminó hasta el carruaje y subió sin mirar a nadie. Se marchó. Y esta vez nadie lo siguió. Lía se sentó junto al bebé, lo acarició. «¿Ya terminó?». El forastero la miró. «No, pero ahora sabemos que puede terminar». Pancho levantó su escopeta y la apoyó contra el suelo. «Entonces que venga lo que tenga que venir». Porque por primera vez en 20 años, el pueblo ya no tenía dueño. El amanecer que siguió fue distinto a todos los anteriores. El cielo no tenía nubes, pero tampoco esperanza. Solo ese tono seco que deja una tormenta que nunca llegó. El pueblo se movía lento. Los rostros eran otros. Ya no se agachaban, ya no esquivaban miradas. Era como si de repente todos hubieran envejecido 20 años, y al mismo tiempo, renacido en él. Forastero miraba el horizonte desde la cima del molino viejo. Había estado ahí toda la noche sin dormir. Sin parpadear, Lía subió las escaleras con pasos cortos. El bebé aún dormía en la manta. «¿No has comido?», le dijo. «No tengo hambre». Ella se sentó junto a él. «Yo sí». El forastero sacó un pedazo de pan duro de la alforja y se lo dio sin decir palabra. La niña lo mordió con cuidado. «Aguillón va a volver». «Sí». «¿Cuándo?». «Cuando piense que ya olvidamos lo que hicimos ayer». Lía masticó despacio, sus ojos clavados en el horizonte. «Entonces no vamos a olvidar, ¿verdad?». «No, nunca más». Abajo, en la plaza, los hombres comenzaron a reunirse. Pancho encabezaba el grupo. Magdalena tenía un cuaderno bajo el brazo. Ernesto había traído una pala. En el forastero bajó del molino. «¿Ya están listos?». «Sí», dijo Pancho. «Vamos a abrir la tierra, la que Aguillón nos obligó a enterrar en los cuerpos». «Los güeyes».
Todo lo que cubrimos con miedo. El forastero asintió. Entonces, empecemos por la cantera. Vieja, la cantera era un hueco en la tierra que nadie se atrevía a nombrar. Allí, bajo toneladas de roca, se decía que descansaban los desaparecidos. Pero descansar no era la palabra justa. No había paz en ese lugar. Solo peso, solo sombra. Cuando llegaron, el silencio se volvió insoportable. Ernesto fue el primero en clavar la pala. Aquí, vaya esta pedra, dijo, y nadie preguntó cómo lo sabían uno a uno. Los demás comenzaron a cavar, pasaron horas en el sol. Los cosía por dentro. El polvo se pegaba a la piel como sangre seca, y entonces, el golpe en la pala de Pancho chocó contra algo duro en tierra removida. Madera podrida, luego tela, luego huesos en un cráneo. 2. Una costilla. Cabello largo enredado en un moño. Magdalena se arrodilló. Es Clara, la hermana de Aurelia, la que buscábamos hace 6 años. Nadie dijo nada. Pancho siguió, cavando en otro cuerpo, luego otro, y otro más, en 20, en 40, en total. Esa tarde, sacaron 63 restos humanos de la cantera, 63 que jamás tuvieron nombre, ni cruzan hasta ahora en la plaza. La tierra temblaba bajo los pasos de los que aún no sabían cómo honrar a los muertos, pero querían aprender en el Padre Rock. Preparó un altar improvisado. Pancho levantó una cruz con madera de un viejo gallinero. Magdalena escribió los nombres uno por uno, o al menos los que pudieron reconocer. Lía puso el rosario de su madre en el primer ataúd. Ella también está aquí, dijo Ann. El forastero colocó una flor seca junto al rosario. Y ahora también está contigo, Ann. Esa noche, no hubo velas, no. Hubo rezos en solo una fila de cajas bajo el cielo abierto. Y un silencio digno, no de miedo, sino de respeto, porque por fin, los muertos tenían testigos. Al día siguiente el hierro cambió no en el clima, sino en los ojos de la gente. En la muerte ya no se ocultaba bajo la tierra. Ahora estaba allí, presente, nombrada Ann, y eso no traía paz. Pero sí claridad. Pancho, con la escopeta al hombro, se paseaba por el pueblo sin bajar la mirada. Ya no era el tuerto temido por borrachos. Era un guardián. Magdalena no escribía más con rabia, sino con un extraño tipo de ternura. Estaba armando una lista de los vivos, los que quedaban con valor, y el forastero hablaba poco, caminaba más que antes. Medía los silencios, calculaba los huecos. En esa tarde, en el viejo almacén, se reunieron los que aún no huían. Vienen vientos, dijo Pancho. Lo dijo un viajero. Aguillón contrató hombres del otro lado del río, buitres en sicarios sin nombre. ¿Cuántos?, preguntó Magdalena. 14. Tal vez más. Vendrán por la noche, dijo el forastero. Hoy, no, mañana. Aguillón nunca ataca cuando esperas. Esperará a que bajes la guardia, a que volvamos a la rutina. Entonces, no volvamos, dijo Lía desde la esquina. Todos la miraron. ¿Qué propones?, preguntó Magdalena a la niña. Se puso de pie, sucia, flaca, ojos como cuchillas. No esperemos el golpe, demos el primero en silencio. El forastero asintió. ¿Tienes en mente lo mismo que yo? La casa del medio, dijo Pancho. El escondite donde Aguillón guarda los registros. Allí están los títulos de tierra, las deudas falsas, las de castigos. Ernesto se cruzó de brazos. Entrar allí es firmar la muerte, no si lo hacemos antes de que lleguen los hombres del otro lado. ¿Tú vas a entrar?, preguntó Pancho al forastero. Yo no. En ella. Todos miraron a Lía. Ella no parpadeó. Yo cabré por la ventana trasera. Sé cómo se arrastran los que tienen hambre. No, dijo Magdalena. No puedo dejar que una niña... Why, no soy una niña, respondió ella. Soy lo único que Aguillón no puede predecir en esa noche. El pueblo fue un animal agazapado. Lía se deslizó entre las sombras con un costal amarrado al cuerpo. Sus pies descalzos no hacían ruido. El viví seco, con Magdalena dormido o envuelto en silencio, cuando llegó a la casa del medio. El reloj de torre marcaba la medianoche. La ventana trasera estaba rota. Tal como lo dijo el forastero, Lía se metió sin dudar adentro. El aire olía a cuero viejo, a papeles podridos por la culpa. Había estantes con carpetas, mapas colgados, cajas selladas con sangre seca. Lía encendió una vela y comenzó a buscar. Primero halló los libros de castigos. Las razones escritas a mano. Por mirar al patrón a los ojos. Por hablar con forasteros. Por tener un hijo sin permiso. Luego, los títulos de propiedad. Tierras robadas, firmas falsificadas, marcas hechas a cuchillón. Y, en una, que hay al fondo, con candado roto. Fotografías de mujeres desnudas, algunas golpeadas, otras atadas, a rostros conocidos. Una de ellas, Lucía, la madre de Lía. Lía apretó los dientes. No lloró, no tembló, guardó los documentos, todas las fotos, las cartas firmadas, todo. Y cuando salió, la vela aún ardía en el amanecer. Fue testigo de una escena que nadie en la colmena olvidaría jamás. Un lazo de ropa colgaba frente a la iglesia. En él,
Uno por uno, los papeles sustraídos. Por Lian el viento los movía. La gente se acercaban, leía, callaban, lloraban. Luego hablaban, la verdad ya no estaba enterrada. Estaba colgada en expuesta en irrefutable Pancho Lalamo. La soga de los vivos. A Magdalena lloró por primera vez en años. El forastero miró a Lía. Tú los colgaste, sí. ¿Por qué? Porque si los escondemos otra vez, los matamos. Otra vez. El mediodía fue más silencioso que la madrugada. El sol pegaba seco, implacable, pero nadie se escondía. Todos estaban frente a la iglesia, mirando la soga de los vivos. Los papeles colgados que bailaban con el viento como advertencias para los traidores. Aguillón no respondió de inmediato. No envió cartas. No mandó a sus jinetes por Olego la noche. Y con ella, el fuego empezó en los graneros. Luego en las bodegas. Después, en las casas de los que firmaron los testimonios. Una tras otra. Las llamas devoraban techos, paredes, recuerdos. En la colmena ardía. Pero no gritaban, no corrían, no suplicaban, luchaban en cubos de agua, mantas mojadas, cadenas humanas desde el pozo hasta las casas. Nadie dormía, nadie se rendía. El forastero dirigía con voz firme. Pancho disparaba al aire para espantar a los Magdalena gritaba nombres, ordenaba niños, organizaba turnos. Lía arrastraba cubetas con los brazos temblando, los pies quemados, la garganta hecha arena, pero no se detenían. El bebé cubierto en trapos húmedos dormía en brazos de Ernesto. Cuando por fin la última llama fue apagada, el cielo ya clareaba. La colmena estaba negra, herida, humeante, pero vivan. En el centro de la plaza, el forastero plantó un palo, alto, firme, derecho, y en él colgó una frase escrita con carbón: no nos incendia el miedo, nos alumbra la verdad. Magdalena la leyó en voz alta. El pueblo aplaudió, no por costumbre, sino porque reconoció una frontera que ya había sido cruzada. A la mañana siguiente llegaron los primeros desertores del rancho Aguillón, en jornaleros con la ropa rota, hombres con ojos vacíos, mujeres con marcas en las muñecas. Todos pedían lo mismo: nos dejan quedarnos, puedo trabajar aquí, hay comida. Lía fue la primera en contestar: no tenemos patrona, ni iglesia, ni rey, pero tenemos pan y verdad. En sí eso les sirve. Bienvenidos. Y así, poco a poco, la colmena dejó de ser un pueblo y convirtió en un campamento rebelde. El forastero dibujó un mapa en la tierra. Aquí están las rutas por donde Aguillón recibe sus armas. San Pancho las observó. Podemos cortar la del este, en el paso del Venado. Correcto, ustedes irán, yo tomaré la del sur. Magdalena irá al norte. Lía, tú, yo iré con él, dijo la niña. No es peligroso, todo lo que vale la pena lo es. Él no discutió más. Esa noche, Elforest y Lía cabalgaron hasta la vieja estación de carga en un lugar abandonado donde ahora se almacenaban rifles, pólvora, municiones para los hombres del patrón. No había guardias. Aguillón aún no creía en la posibilidad de que alguien se atreviera a tocar su arsenal, pero se equivocaba. El forastero entró con paso lento. Lea lo siguió. Las sombras olían a muerte y grasa de arma. Apilaron todo lo que encontraron en el centro del galpón. Luego vaciaron 3 barriles de aceite sobre la montaña de metal. ¿Lista? Lía asintió. El fósforo cayó en las llamas. Subieron como lenguas rojas, buscando el cielo. En el trueno de la pólvora explotando se escuchó hasta el rancho principal. Días después, una carta llegó al campamento. No traía nombre, no traía firma, pero el papel olía a perfume caro y amenazan. El forastero la leyó en silencio. Luego la pasó a Pancho, que la escupió. Después a Magdalena, que la rompió en 4 partes. Lía la recogió. Solo quedaba una frase: uno por uno. Empezaré por los que no lloran. La niña la guardó en su bolsillo. Que empiece por mí. Entonces, dijo, así terminó la tercera semana de resistencia. La colmena ya no era un punto en el mapa, era una herida abierta que sangraba justicia, y desde lo alto de la sierra. Aguillón observaba callado, furioso, y más, solo que nunca, porque, por primera vez en 20 años, el pueblo no bajaba la cabeza. El cadáver apareció colgado del campanario en un niño, no mayor de 12 manos atadas en boca rota, una tabla clavada al pecho con un cuchillo herrumbroso. En la tabla escrita con tinta roja: uno que ya no llora. El pueblo despertó con un grito que no vino de nadie, pero que todos sintieron. El forastero fue el primero en subir al techo de la iglesia. No dijo una palabra mientras cortaba la cuerda. Lo bajó en brazos. Lía lo siguió en silencio. La madre del niño cayó de rodillas. Cuando lo vio, no gritó, no se solo lo tomó en sus brazos como si pudiera reconstruirlo con el puro contacto de sus huesos. Magdalena miró al forastero. ¿Esto es lo que sigue? No. Esto es lo que ya estaba. Solo que antes nadie lo veía. Pancho escupió con rabia. Esto no fue castigo. Fue mensaje. Sí, dijo el forastero. Nos están diciendo que el llanto ya no es suficiente. Lía se arrodilló frente al cuerpo
¿cómo se llamaba? La madre apenas pudo hablar, Julián, entonces vamos a escribir su nombre con piedra. No con papel, dijo la niña esa misma tarde. El pueblo construyó un sepulcro. No de madera ni de barro, de piedra en ladrillo por ladrillo, sin clavos, con manos callosas, con silencio firman sobre la tumba. Grabaron a Julián. No lloraba Ann, resistía. Pancho colocó una vela. Magdalena escribió su historia en una hoja que fue enterrada con él. Lía dejó un mechón de su propio cabello. Para que sepa que no estaba solo, dijo. En el forastero se quedó hasta el anochecer. De pie junto a la tumba, uno por uno murmuró. Así quiere Aguillón jugar. Magdalena lo miró. Entonces hay que cambiar el juego. No. Hay que voltear la mesa. Días después comenzaron a llegar otras noticias. En un convoy de mulas que traía sal para el patrón fue interceptado. Solo encontraron los costales rotos y una frase escrita con cal en las piedras del camino ande. Aquí no pasa nada que no alimente al pueblo. En otro lado, la bodega del maíz del rancho fue vaciada por completo. 150 sacos de grano desaparecieron en una noche en la colmina. Ese mismo día, cada casa recibió 2 sacos. Nadie preguntó de dónde. Nadie preguntó cómo. Solo los niños salieron a las calles, jugando con los costales como si fueran muebles reales. La guerra había comenzado no con fusiles sino con pan Aguillón. Desde la altura, apretaba los dientes. ¿Y quién dirige esto?, gritó a su nuevo jefe de seguridad. El hombre no respondía. Era de los de fuera. Cobraba por días, no por honor. Contéstame. No hay uno solo, patrón. Hay muchos, son demasiados. Entonces mátalos a todos. Ya no se dejan ver, cambian de rostro. Usan mujeres, usan niños, bramó Aguillón. ¿Estás diciendo que me está derrotando una niña? El jefe se encogió de hombros. Parece que sí. En la plaza, la resistencia se organizaba en silencio. Cada mujer tejía mientras pasaba información. Cada viejo tallaba madera mientras planificaba rutas de escape. Cada niño jugaba mientras aprendía. Señales. San Pancho preparó trampas con pólvora casera. Magdalena enseñaba a leer a los analfabetos. El forastero hablaba poco, pero cuando hablaba todos escuchaban. En una tarde, reunió al grupo principal en la vieja escuela. «Vamos a quitarle algo que sí le duele». «¿Qué?», preguntó Magdalena. «¿Su voz? ¿La voz de Aguillón?». «Sí». «Han sus mensajeros». «Sascates». Sus amenazas escritas. Sacó del bolsillo un plano del rancho. «Aquí se imprimen las órdenes. En la casa de papeles es el centro de control. Cada amenaza, cada castigo, cada impuesto sale de ahí». Pancho sonrió. «¿Vamos a quemarla?». «No, vamos a tomarla y a escribir nuestro propio decreto». La noche elegida fue la más fría del mes. El viento soplaba del sur. Las nubes cubrían la luna. «Perfecto en el forastero, Pancho». Magdalena y 3 más cruzaron los matorrales hasta llegar a la casa de papeles. Lía lo siguió. Nadie la detuvo esta vez. Forzaron la puerta trasera con una navaja vieja dentro. Solo un hombre dormía en una silla. Un golpe. Silencio. Nadie murió. En el escritorio central, una máquina de escribir oxidada. Magdalena se sentó y empezó a teclear. «A partir de hoy, el pueblo no paga más por su propia hambre. En cada grano de maíz, cada ladrillo, cada gota de agua es del pueblo. El que cobre con violencia morirá con silencio». La firmó Julián. El que no lloraba. Lía la clavó con un puñal en la puerta principal. Y se marcharon sin hacer ruido, sin mirar atrás. A la mañana siguiente, las campanas que nunca habían sonado volvieron a despertar al pueblo. No por misa sino por el aviso de algo grande. El pergamino colgado en la puerta de la casa de papeles había sido recogido por un niño, y ahora se leía en voz alta desde la cima del pozo: «El que cobre con violencia morirá con silencio», repitió Pancho. Las palabras rebotaron en los muros. Una mujer escupió al suelo y levantó el puño. «Ya no más cobros. Ya no más, patrón». La voz del pueblo era otra, una voz que por primera vez no pedía permiso. Mientras tanto, en el rancho de Aguillón, el silencio era otro, más denso, más enfermo. El patrón caminaba en círculos. 3 hombres lo seguían con rifles, nerviosos, sin saber si protegían o eran rehenes. «Ya no, mi temón», decía Aguillón entre dientes. «Me escupen, me roban, me escriben amenazas con nombre de niño muerto». Uno de los guardias se atrevió a hablar. «¿Y si los dejamos? Se van a calmar con él». Aguillón lo miró solo una vez, y ese fue el fin del guardia. El patrón tomó su propio bastón, golpeó el cráneo del hombre hasta que la madera se rompió en astillas. Nadie movió un dedo. «El tiempo», dijo Aguillón mientras su cara se salpicaba de sangre, «es para los que no tienen enemigos». De regreso en la colmena, la organización era total. Instalaron fogatas en las esquinas para hacer turnos de vigilancia. Las madres se turnaban para cuidar a los niños. Los ancianos enseñaban a trenzar sogas, afilar cuchillos, identificar huellas en el forastero.
Pancho y Magdalena crearon 3 zonas de defensa. Aguillón no vendrá con advertencia, dijo él. Vendrá como siempre en cuando estemos cansados. Cuando bajemos la cabeza, entonces no bajemos nunca, respondió Lía a la niña. Con el bebé siempre a su espalda, se convirtió en algo más que símbolo. Era scout, espía, mensajera, y cada noche, al volver del rancho, traía una hoja más arrancada del cuaderno de castigo, una lista más de los crímenes cometidos uno por uno en un día. Encontraron a uno de los asesinos, se llamaba Mateo Cañas. Había sido capataz, el que firmaba cada latigazo, el que entregaba a las mujeres, el que se encargaba de los gritos. Ahora estaba escondido en un barril, con la ropa empapada de orina, suplicando por su vida. El pueblo se reunió. Pancho quería ejecutarlo ahí. Misma Magdalena propuso enterrarlo hasta el cuello y dejar que el sol hiciera el resto, ¿no? El forastero alzó la mano. Nadie lo toca. ¿Qué? Gruñó Pancho. ¿Lo vas a perdonar? No, vamos a hacer algo peor. Guay, lo hicieron, lo ataron en el centro de la plaza, le quitaron la ropa, le vendaron los ojos. Y durante 3 días lo ignoraron. Nadie le hablaba, nadie le daba agua, nadie lo insultaba, nada. Solo silencio. En la mañana del 4.º día, el hombre comenzó a gritar: «¡Mátenme! ¡Malditos! ¡Mátenme!». Pero no lo mataron. Solo lo soltaron y le entregaron una pala. «Empieza a cavar», dijo Lía. «¿Qué?» «Una tumba», respondió ella, «para cada uno de los que hiciste desaparecer en el Cabón». Y nunca volvió a hablar. En el eco del castigo se extendió como pólvora. Los otros capataces huyeron. Los soldados de paga se negaban a entrar a la colmena. Aguillón aullaba en la cima de su mansión como un perro rabioso, pero los ladridos no alcanzaban a silenciar las canciones que empezaban a sonar en el campamento rebelde, en canciones escritas por niños, en cánticos que decían: «No tenemos patrón, ni patrón nos tiene a nosotros. Julián no llora. Julián camina con nosotros. La leche se da, no se vende». Y así, el fuego que Aguillón quiso usar para someter ahora lo rodeaban, pero no era su fuego, era el del pueblo. Esa noche, el forastero se sentó solo frente a la tumba de Julián. En el viento soplaba leve, como si acariciara la tierra recién removida. Se quitó el sombrero, miró al cielo y habló: «A ti te mataron por no llorar. A mí me mataron el alma cuando lo supe. Pero aquí estamos. Sigues vivo, no en milagros ni en cuentos, en el miedo que sembraste, en el que quiso borrarte». Una rama crujió detrás de él. Era Lía. «¿Qué haces aquí?» «Escucho». «¿A quién?» «A ti». Él le tendió una flor seca. «Ponla tú, yo ya no sé hacer esas cosas». La niña la puso sobre la tierra. «¿Crees que nos va a alcanzar la fuerza?» «No», respondió él, «pero el miedo tampoco le alcanza a él. Y por eso ya perdió a Aguillón». Al otro lado del valle, firmaba el decreto final: «Lleven a todos los niños el nuevo capitán». Uno de uniforme extranjero, ojos fríos y corazón alquilado, no comprendía. «¿Los niños?» «Sí, todos. Los que puedan hablar, correr, gritar. Quiero que desaparezcan. El pueblo se quiebra por los más chicos. Quita a los cimientos y cae la casa. ¿Y las madres? Que aprendan lo que significa resistir». El capitán no dijo nada más. En esa misma madrugada, partieron 6 carros con jaulas de madera y mantas para envolver a los pequeños. Pero alguien lo oyó: un anciano, un mudo, cojo, pero con oídos de halcón. Y esa misma noche, Lía lo supo: van a venir por los niños. La noticia cayó como plomo sobre la plaza. Una madre gritó a otra. Se arrodilló. Un padre sacó un cuchillo. Pero el forastero alzó la voz: «No vamos a esconderlos. Vamos a llevarlos al único lugar donde nadie los va a buscar». «¿Dónde?», preguntó Pancho. «Debajo de nosotros, en la caverna de sal». No era un lugar agradable y húmeda. Estrecha, olía a óxido, a luto viejo, pero tenía algo que ningún otro sitio tenía: historia. Allí se escondieron los primeros fundadores de la colmena cuando vino la guerra del río. Allí murieron los primeros 4 por no entregar sus hijos. Ahora sería otra vez el refugio uno por uno. Los niños bajaron en silencio, con una cuerda amarrada a la cintura, guiados por Lía, o que abría paso con un farol oxidado abajo. Colocaron mantas, agua, comida y un cuaderno. «¿Para qué?», preguntó uno. «Para que escriban», dijo Lía, «para que cuando salgamos de aquí nadie les diga lo que pasó. Ustedes lo van a contar». Los carros llegaron 2 días después y se encontraron con un pueblo vacío, en casas abiertas, fogones apagados, en silencio absoluto. «¿Dónde están?» «No hay nadie, mi capitán». «¿Y los niños?» «Ningún rastro». El capitán miró los campos y al fondo vio algo: una fila de tumbas, decenas, con nombres escritos con carbón, todos falsos, todos repetidos, todos diciendo lo mismo: «Aquí yace el niño que no lloró porque no lo atraparon en la caverna». Lía terminó de escribir una frase en el cuaderno: «Si salgo de aquí voy a enseñar a los demás a hacer ruido».
no con gritos, sino con verdad. El bebé dormía en su regazón. El forastero estaba sentado al fondo, con el rifle sobre las piernas. ¿Crees que ya se fueron? Pregunó. Ella. No han, pero pronto dejarán de venir. ¿Por qué? Él la miró con cansancio y orgullo porque ahora tienen más miedo de un pueblo. En silencio que de 100 soldados armados en la colmena, volvió a despertar el quinto día con las madres saliendo primero luego los hombres, después los ancianos y, al final, los niños uno por uno. Con el cuaderno en la mano, todos habían escrito algo en un dibujo. Un hombre en el pueblo se reunió otra vez en la plaza y en el muro de la iglesia. Clavaron el cuaderno con un cuchillo. Ya no era historia oral, era ley, era documento, era fuego en esa noche. El forastero se sentó junto al fuego. Lía estaba a su lado. El bebé tomaba leche de una cabra rescatada. ¿Y ahora qué? Preguntó ella. Él no contestó, solo le dio una hoja en blanco. ¿Para qué? Para que escribas lo que sigue. Lía tomó la pluma y escribió. No, fue la leche lo que salvó a mi hermanito, fue la palabra, fue la piedra, fue la voz, fue el pueblo. A tierra volvió a hablar, no con palabras, con grietas en la colmena, que se alzaba ahora como símbolo de la desobediencia viva. No descanse. El enemigo ya no golpeaba con fuerza, sino con astucia. El patrón Aguillón había desaparecido de la vista. Nadie lo había visto en semanas, pero eso no significaba que no estuviera mirando a Pancho. Lo dijo en voz alta una tarde. Los demonios no siempre hacen ruido. A veces solo se esconden detrás de la próxima comida. Una carreta llegó en 2 caballos sin marca. Una mujer al frente, de rostro pálido, los ojos vendados. ¿Quién la trajo? Nadie, dijo Magdalena. Llegó sola. El forastero desenfundó el revólver con calma. Lía, quédate atrás. La niña ya cargaba al bebé en la espalda. El pequeño dormía con la paz de quien nunca ha tenido tiempo de llorar por hambre. La mujer se bajó sola. Caminó 3 pasos. ¿Dónde está el que no llora? Preguntó con voz seca Pancho. Levantó el arma. ¿Qué dijiste? No traigo balas. Traigo nombres. ¿Qué clase de nombres? Ella sacó un fajo de papeles, húmedos, con sangre en los bordes. Los verdaderos. A Magdalena los tomó. En piso, Elier, cada hoja tenía un nombre en cada nombre. Una tumba sin cuerpo. Son los desaparecidos. Susurró en todos desde hace 20 años. Desde antes de Julián. La mujer retiró la venda. Tenía los ojos cosidos con hilo negro. No los busquen. No los loren. Pero no los olviden. Cayó de rodillas y murió allí mismo. Nadie lloró a nadie. Gritó, pero el silencio duró más de lo habitual. Los papeles fueron clavados en la iglesia. Junto al cuaderno de los niños. A Magdalena los ordenó alfabéticamente. Pancho los memorizó como si fueran mandamientos. Lía los repitió en voz alta todas las noches antes de dormir, para que no se borren. Decía... El forastero talló una frase en madera y la puso sobre la plaza. Los muertos no piden venganza, piden que no sean borrados. El patrón envió una carta 3 días después escrita con sangre sin firma. Solo una frase. Ustedes tienen nombres. Yo tengo lápidas. ¿Quién va ganando? Pancho la quemó sin decir palabra. Poró la ceniza. Voló sobre los huérfanos. Y uno de ellos comenzó a cantar. El patrón guarda tumbas. Nosotros sembramos nombres. Fue contagioso. En la plaza, los niños repitieron la melodía. Los viejos la silbaron. Y esa misma noche, el miedo perdió una batalla. A lo lejos, un grupo de encapuchados avanzaba. No eran soldados, no eran peones, eran los borradores a nombres, sin history, contratados para quemar archivos, romper lápidas, cortar lenguas en su tarea. Era simple deshacer lo que el pueblo escribía, pero esta vez no sabían que los esperaban. El forastero trazó trampas con sal y pólvora. Pancho tensó cuerdas invisibles entre los árboles. Lía preparó antorchas en cada esquina. Cuando entraron al pueblo, no encontraron papeles. Encontraron fuego. En cada rincón ardía sin madera. En cada techo expulsaba humo sin chispa. Eran señales en llamas que hablaban en nombre de los olvidados. Los borradores cayeron uno por uno, quemados, desnudos, silenciados, pero no enterrados en sus cuerpos. Fueron colgados en la frontera con un letrero colgando del cuello. Aquí no se borra nada. Aguillón recibió el informe. No dijo nada. Solo entró en su bodega. Sacó un frasco sellado. Lo abrió con cuidado. Adentro, una lengua humana, seca, enrollada. Tu voz fue la última que se alzó contra mí, dijo. Pero parece que tengo competencia. La arrojó al fuego. Y el fuego amaneció distinto, como si el cielo supiera que algo se había inclinado en la balanza. Los niños ya no solo jugaban. Organizaban turnos, repetían señales. Aprendían a leer más rápido que nunca. Magdalena lo notó en su libreta. Están escribiendo solos, le dijo al forastero. Y escriben lo que vieron, no lo que les dije. Entonces ya no son niños, respondió él. Son testigos. Lía caminaba con los papeles cosidos en su capa.
Cada nombre que encontró lo llevaba encima, era su escudo. Su memoria. Una tarde Pancho la vio detenida frente al río. ¿Qué haces ahí? ¿Esperando a quién? Al que faltan. Pancho tragó saliva. ¿Y si no vuelve? Entonces yo voy por él. El que faltaba tenía nombre en Silvio. Viejo carpintero, expulsado del rancho por enseñar a leer a escondidas. Desaparecido hacía 2 meses en una noche. Alguien dejó en la puerta del pueblo un costal con madera tallada. Era una cruz, con su firma en Silvio. Aún estaba vivo y hablaba con sus manos en la resistencia. Supo entonces que había otros pueblos, otros silencios, otros que también estaban hartos. Pero no sabían que se podía luchar. Fue Lía quien propuso lo impensable: vamos a escribir cartas. ¿A quién?, preguntó Magdalena. A los que aún no saben que pueden decir no han. Y lo hicieron. Niños, madres, viejos. Escribieron cientos de hojas. Aquí resistimos no estamos armados. Solo tenemos memoria. Y leche las enviaron con mulas libres sin destino exacto. Solo direccionan para el que todavía cree que agachar la cabeza es vivir. Una semana después, llegaron las primeras respuestas. Desde el norte nosotros también sembramos nombres. Aguillón nos quitó el agua desde el este. Les mandamos harina. No tenemos tinta, pero les mandamos tierra buena. Desde el sur mataron a 7 por leer en voz alta. No sabíamos que había más como nosotros. La red se forman sin bandera, sin líder, solo con dolor y fuego. Pero Aguillón no se quedó quieto. Envió a su hermana, una mujer sin voz, sin edad, sin sombra. Se decía que había enterrado a 3 esposos sin pestañear. Llegó, con vestidos de luto y una bolsa negra. No dijo su nombre, solo pidió ver a Lía, ni Lía aceptó. ¿Qué quieres? La mujer abrió la bolsa. Dentro una muñeca rota, cubierta de sangre seca. Era tuya. Lía no parpadeó. Ya no soy esa niña. Aguillón te ofrece regresar. ¿A qué? A Vidrio. Con techo, con comida. Con silencio la niña se levantó y escupió en la muñeca. Ya tengo todo eso, pero con nombres. Anoche, la hermana de Aguillón murió. Nadie supo cómo. La encontraron sentada en la misma silla donde antes habían atado al traidor Mateo Cañas, con los ojos abiertos y la boca llena de tierra. Un letrero colgaba de su cuello: aquí no se negocia con los que entierran muñecas. Entonces llegaron los fuegos cruzados, grupos armados del patrón. Atacaban los caminos, los pozos, los graneros, quemaban semillas. Robaban agua, pero también caían porque el pueblo ya no solo resistían, ahora cazaba con trampas, con silencios, con nombres. San Pancho organizó patrullas. A Magdalena cartografiaba todo lo que el patrón perdía, y el forastero comenzó a entrenar. Vamos a enseñarlos a mirar con los oídos, dijo, porque en esta guerra, el primer disparo nunca es el más importante. En Lía, una noche, regresó de una misión con una noticia. Encontré algo, una libreta del propio Aguillón. Magdalena la revisó, casi no podía hablar. ¿Qué hay ahí? Ella tembló. Los nombres reales en los verdaderos, no solo de los desaparecidos, sino de los traidores. Sí, a los que viven entre nosotros y aún obedecen al patrón. Silencio en el pueblo. Se dividió. ¿Qué hacemos? Pancho apretaba los puños. ¿Los juzgamos? ¿Y si se arrepienten?, preguntó Magdalena. El forastero habló. Aquí no se juzga, se confronta. ¿Cómo? Con la verdad. Llamaron a los 5 nombres. Los pusieron en el centro de la plaza. No se les otó, no se les golpeó, solo se les entregó una copia de la libreta. ¿Es cierto?, preguntó Lía. Uno lloró, otro bajó la mirada. A una mujer negó con rabia. El último se rió. ¿Y que si es cierto? Entonces elige, dijo Lía, tu lealtad o tu lengua. El dejo durrier. Y escupió a los pies de Pancho. Pero fue el pueblo el que decidió. En 5 palas, en 5 fosas. Nadie murió, pero ninguno volvió a hablar. En sus lenguas fueron dejadas junto a la tumba de Julián. Después de las lenguas vino el hambre. No porque faltara comida, sino porque llegaron los venenos. El pan que llegaba por los caminos escondía polvo amargo. El agua de lluvia tenía espuma. Las cabras parían muertos. Nos están envenenando, dijo Magdalena. Nos están midiendo, corrigió el forastero. El pueblo dejó de aceptar lo que no hubiera sido sembrado con sus propias manos. Pancho cerró todos los caminos. Nadie entra, a nadie sale. Lo que no nace aquí no se tragan. Los niños ya sabían diferenciar el trigo del veneno, y Lía enseñaba a hervir agua con carbón y sal de roca. No van a matarnos de sed. No después de todo esto. Aguillón observaba desde la distancia. En su mesa había un mapa. Una pequeña cruz marcaba el centro de la colmena. Alrededor, trazos en forma de asfixia. Los hemos cercado, pero no se ahogan, le respondió su nuevo jefe de guerra, un extranjero que había aprendido español solo para matar. Entonces que empiecen a comerse entre ellos. ¿Y si no lo hacen? Aguillón sonrió. Todo pueblo tiene un Judas. Solo es cuestión de tiempo. Pero en la colmena ya no existía la traición. Porque todos sabían que el precio no era el castigo, era el olvido.
y nadie quería ser olvidado en una noche. Luego, niño desnudo, con una sola palabra en la lengua. Lechen Lía lo tomó en brazos. ¿Dónde está tu madre? Él solo señaló hacia el sur encontraron en una carreta volcada, muerta, pero con los pechos secos y mordidos. Había dado todo hasta la última gota. Lía enterró a la madre y al niño lo llamó Silencio, porque nadie supo su nombre. Pero él lo va a recuperar con su voz. Una tormenta cayó al tercer día. Fuerte en su pero trajo algo entre el lodo. Huesos huesos de bebés, huesos de ancianos, huesos ancianos, y un collar que Lía reconoció. Era de su hermana Mayoere, la que había desaparecido cuando Lía tenía 5 años, la que nadie mencionaba, la que no lloró, la que fue la primera. La niña cayó de rodillas. ¿Cuál es Gritter?, le preguntó el forastero. No, dijo Lía. Quiero escribir y con los dedos manchados de tierra. Escribió en la piedra. Ahora sé de dónde vengo. No de una familia, de una línea rota. Esa noche, nadie durmió, no por miedo, sino porque el cuaderno se llenó. En las últimas páginas estaban completas a nombres, fechas, fragmentos de verdad. Y ya no quedaban hojas. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Magdalena. Escribimos en la tierra, dijo Lía, y así lo hicieron. Trazaron nombres con cuchillos en los muros, marcaron fechas en los troncos, escribieron gritos en las piedras, y por primera vez, la colmena fue un libro, no uno que se pudiera quemar, sino uno que sangraba si alguien lo tocaba. El patrón Aguillón montó su caballo negro. Es hora. ¿Hora de qué? De ver si una niña puede sostener una guerra. Y al otro lado del valle, una niña amarraba un cuchillo a su brazo, con el bebé a la espalda, y los nombres en la piel, no por adorno, sino porque sí caía muerta. Nadie olvidaría por qué luchó. Las montañas se tragaron el sol durante 3 días. No era eclipse, era humo. Los campos ardían. Las aldeas vecinas eran ceniza. El patrón Aguillón había enviado a sus sabuesos a vaciar cada aldea que sospechara de simpatía con la colmena y, sin embargo, el pueblo seguía en pie porque la colmena ya no era un lugar, era una idea. Lía había dejado de dormir. Tenía ojeras, el cabello cenizo, las uñas rotas, pero el cuchillo seguía atado a su brazo como si fuera parte de su sangre. En cada noche recorría los límites. Cada mañana regresaba con una nueva marca en el mapa. Están construyendo trincheras al este, le dijo al forastero. Y trajeron cañones. Pancho gruñó. ¿Cuántos? 5 con ruedas reforzadas. 2 llevan la bandera roja. La di castigo. No, dijo Lía. La de exterminio. El silencio fue largo hasta que el forastero habló. Entonces ya no queda nada más que hacer. Rendirse. Él negó sobrevivir con escándalo. Reunieron al pueblo en la plaza Magdalena. Repartió papel y carbón. Ponchú cargó pólvora. El forastero habló. Vamos a enviar el último mensaje. Uno que ni el fuego pueda borrar. ¿Qué escribimos?, preguntó una mujer. Lo que somos. ¿Y eso qué es? Lía respondió. Los que no pedimos permiso para amar, morir ni dar leche durante 3 días. El pueblo escribió en cada pared, en cada pedra, en cada olla rota. Mi hermana murió con hambre, pero no con miedo. El patrón puede callarme, pero no olvidar por mí. Aquí nadie nació libre, pero aquí decidimos no morir como esclavos. Los niños aprendían nuevas palabras. ¿Qué es resistencia?, preguntó uno. Es cuando te tiemblan las piernas, pero igual caminas, respondió Lía. Y entonces llegó él a Aguillón, no en un caballo, sino en un carruaje, cubierto con acero. Vestía de blanco, como si el mundo fuera un hospital al que él venía a cortar el oxígeno. Lo acompañaban 40 hombres, armados, uniformados, silenciosos detrás de ellos. Una carreta con cadenas. Pancho los vio desde lo alto. Vienen a llevarse cuerpos. No, a negociar. El forastero tomó su rifle. Pues que se lleven plomo también. Aguillón se detuvo frente al muro donde estaba clavado el cuaderno de los niños. Lo arrancó. Leyó una frase. Sonrió y la rompió. ¿Dónde está la niña? Lía dio un paso al frente. Aquí. ¿Eres tú la que lidera esta farsa? No, entonces ¿quién? Los muertos. Ellos no hablan. No han, pero tú sangras por ellos. Aguillón avanzó 2 pasos. ¿Te ofrezco una salida? Yo no vine por salidas. Vine Pyrenees, y nadie me saca viva sin que vuelva a nacer otra vez. El patrón alzó la mano a los fusiles. Apuntaron pero nadie disparó porque el cielo tembló. No di trunos de voces desde los cerros, desde las ramas, desde las cuevas. Surgió el eco de todos los pueblos que habían recibido las cartas. Aquí la colmena no está sola. Aquí también se dejó de llorar. Aquí también se escribe con fuego. Cientos bajaron con antorchas, con ondas, con piedras, con puños. El ejército. Aguillón miró alrededor. Ya no eran 40 contra un pueblo. Era Aguillón contra todos los nombres que quiso borrar. Y Lía, con el cuchillo aún amarrado, dijo la última frase.
No voy a dejar de pelear, ni aunque me maten, porque yo no nací una vez. Yo me negué a nacer como esclava, y eso me parió libre. Nadie ordenó atacar a Ann, pero todos lo hicieron al mismo tiempo. Una piedra voló desde la colina. Un niño la había lanzado después. Una anciana con su bastón gritó después. Fuego después. Guerra. A la primera línea de soldados cayó con los ojos abiertos, porque no entendían cómo un pueblo sin fusiles podía tumbar cuerpos entrenados. No fue la fuerza, fue la rabia, conmemoran. Fue el pan sin dueño, fue la leche compartida en Pancho, y 5 más se lanzaron contra los cañones. Usaron lodo, sogas y fuego para trabar las ruedas. A Magdalena organizaba desde la torre, gritando nombres, no órdenes. Valeria al este, Mateo al pozo, César protege el cuaderno, porque en la colmena no se obedece, se recuerda. Alía corrió entre llamas, no, con miedo, An con furia, Ney. Cada paso dejaba marcas en la tierra, An como si el suelo necesitara saber por dónde había pasado ella, como si el mundo necesitara registrar el camino de una niña que eligió vivir de pie. Aguillón se mantuvo firme en su carruaje blindado. Miraban, contaba cuerpos, no movía un dedo. ¿Va a dar la orden, patrón?, preguntó uno de sus tenientes. No, dijo, que se desgasten solos, pero entonces una piedra estrelló uno de los espejos del vehículo. La siguiente fue una flecha en la tercera. Una antorcha encendida, y el blindage comenzó a arder desde dentro. El forastero lo vio. Van por él. Ahora corrieron, pero Aguillón no huyó. Bajó solo con la chaqueta aún prendida en fuego y caminó al centro de la plaza como si fuera inmortal. Basta. Gritó. El fuego no se apagaba. Basta. Todos se detuvieron. Lía lo miró. Su rostro era ceniza y odio. Ya no eres patron, dijo ella. Siempre lo fui, y siempre lo seré, porque ustedes me necesitan para odiar. ¿Yo soy su razón? No, tíola, tú solo eres la excusa. El forastero apuntó su rifle en Pancho, tensó la cuerda de su arco en Magdalena. Levantó un nombre escrito en sangre, pero Lía levantó la mano. No lo maten. ¿Qué?, dijo Pancho. Eso es lo que él quiere, convertirse en mártir. En Quentin, en sombra, lo miró a los ojos. Tú no mereces muerte, tú mereces ser olvidado. Aguillón jadeaba. El fuego ya le había comido un brazo. Cobardes. No, Lía, clavándole la mirada. Cobarde fue el que necesitó fusiles para callar niños con hambre. Malditos. Ella caminó hacia él y le quitó el revólver de la cintura. Te vas solo. Le dio la espalda, y nadie lo tocó. Aguillón. ¿Ves? Pareció más humano que monstruo, y por eso dolía más dejarlo ir. Subió a la colina, solo, lento, quemado. Se perdió como un nombre mal escrito, como un eco sin boca, como una lengua que ya no podía pronunciarse. En la colmena cayó de rodillas, no por derrota, sino por descarga. Javi engonado, sin matar al diablo, y eso dolía más, porque ahora tenían que vivir con lo que eran. Pueblo en resistencia, huérfanos de odio. El bebé de Lía lloró por primera vez, y todos se detuvieron, porque no era llanto de hambre ni de miedo. Era un llanto limpio de carne viva, de alma recién nacida. El cuaderno fue devuelto a su lugar con una frase nueva, escrita por todos, dictada por Lía. No vinimos a ganar, vinimos a volver a nacer. Esa noche no hubo fuegos, solo respiraciones, solo cuerpos dormidos. Donde antes hubo trincheras, a la colmena parecía haber exhalado siglos. Había engonado, pero más que eso, habían sobrevivido sin convertirse en ellos. A la mañana siguiente, Lía caminó al borde del pozo. Llevaba al bebé en brazos, y el cuaderno en la otra mano. ¿Y ahora qué hacemos?, preguntó una niña más pequeña, con los pies llenos de barro seco. Lía respondió sin levantar la voz. Le devolvemos la historia al que no pudo contarla. Empezaron con los nombres uno por uno. Cada niño dijo, en voz alta, el nombre de alguien que había muerto sin tumba. Luego, cada madre dijo el nombre de alguien que había dado vida sin recibirla. Luego, cada anciano dijo un nombre que nadie más recordaba. Y el pozo se llenó de voces, no de agua, de verdad. El forastero caminó hacia el borde. Miró a Lía. ¿Vas a echarlo? Ella asintió. Abrió el cuaderno por la última página. En Ali, escrito en tinta roja, con una letra temblorosa, estaba el último nombre. Ali, a menos N, asida sin permiso, crecida sin perdón. Ella lo arrancó, y lo lanzó al fondo del pozo. El cuaderno ya no la necesitaba, porque ahora ella era el cuaderno. Pasaron semanas, se reconstruyeron paredes. Se sembró de nuevo en la leche. Volvió a repartirse. Sin moneda en el pan, volvió a coserse con manos pequeñas. Y las puertas no volvieron a tener cerrojo. En una mañana, Lía caminó sola hacia el sur. Pancho la alcanzó. ¿A dónde vas? A sembrar el nombre que me falta. ¿Cuál? El de la próxima niña que venga a pedirme leche. Él bajó la mirada. ¿Y si no vuelve nadie? Lía le sonrió.
Siempre vuelve alguien. El forastero la vio partir. No dijo nada, pero en su mano izquierda llevaba un cuchillo nuevo, no para tallar nombres, porque algunos hombres no nacieron para disparar, sino para no olvidar. Ni el bebé. El bebé que una vez lloró de hambre, caminó por primera vez ese día entre tierra húmeda, entre palabras no escritas, entre tumbas sin llanto. Y cuando cayó, no lloró, solo miró al cielo, como quien sabe que no se muere mientras aún queda alguien que recuerde su llanto. El sol amaneció roto, no por nubes, no por guerra, no por castigo divino, roto porque la tierra sangraba de fiebre a las primeras señales. Llegaron con los animales a las vacas, dejaron de dar leche a las gallinas, de poner huevos a las cabras, gemían como si parieran todos los días sin hijos. Se dio cuenta primero, esto no es hambre, es veneno viejo que se quedó dormido bajo tierra, y despertó. Pancho hundió el puño en el barro. La tierra no respira. Magdalena estudió las hojas de los árboles quemadas, en los bordes quemadas por dentro. No es sequía, es otra cosa. El forastero caminó al borde de la grieta donde la guerra dejó los cadáveres sin nombre. Olió azufre. ¿Como del infierno?, preguntó uno de los niños. No, dijo él, como del infierno que los hombres traen en sus bolsillos cuando ya no puede mandar con armas. Aguillón no había muerto, pero nadie sabía dónde estaba. Algunos decían que huyó al sur con los que aún le eran fieles, otros que se había quemado tanto que ahora usaba máscara y vivía como espectro. Pero Lía tenía otra teoría. No se fue. ¿Cómo lo sabes? Porque el miedo no se va, solo cambia de camisa. La colmena, aunque en paz, comenzó a deshacerse por dentro. Los niños dormían con fiebre, las madres parían muertos. El pan sabía a polvo, la leche a clavo oxidado. Y sin embargo, nadie pensaba en rendirse. Pancho propuso una idea: abandonar la tierra por un mes, irnos a las cuevas, dejar que respire. ¿Y si la tierra no vuelve a respirar?, preguntó Magdalena. Entonces, al menos sabremos que no fue por falta de amor. Prepararon la marcha por primera vez en su historia. La colmena iba a vaciarse por decisión propia. Los niños iban al frente, llevaban en las manos pedazos de tierra sana como juramento. En las madres cerraban las casas sin llave como promesa, y los ancianos caminaban al final como quien se despide sin que nadie se lo pida. En las cuevas, Lía organizó los grupos. El bebé estaba más flaco, pero seguía sin llorar. El forastero mantenía guardia en la entrada y todas las noches Pancho contaba cuentos con nombres verdaderos. Aquí yace la que se negó a dar su leche al patrón. Aquí duerme el que fingió estar muerto para ver nacer libre a su hijo. Aquí canta el que perdió la lengua pero nunca el canto. Pero al sexto día empezaron los vómitos uno por uno. Primero los niños, luego los jóvenes, después los viejos. Magdalena revisó la comida. ¿No oís la tierra? ¿Es la harina la del costal de la carreta?, preguntó Pancho. Sí, ¿quién la trajo? Silencio. Entonces Lía caminó al centro, sostuvo un puñado de esa harina entre los dedos. Esto no lo trajo nadie como los obis, porque huele a aguillón. El forastero tomó una pizca, la metió en agua, esperó la mezcla, se volvió negra. Esto no es harina, es mentira. Molida. El pueblo entero vomitó por una noche, pero por la mañana comenzaron a escupir nombres. También a nombres que no estaban en los libros, nombres que no sabían, que habían olvidado: Lucía, Domingo, Elena, Tadeo. Y cada nombre era como un antídoto en cada uno. Una grieta nueva en la fiebre. En la colmena, sin querer, había aprendido que la memoria también cura el veneno, y que Aguillón aún sabía cómo atacar, pero ya no cómo borrar. La cueva se volvió capilla, no con velas ni cánticos, con silencios largos, con susurros, con oraciones que no eran rezos, sino listas de lo que aún no habían perdido. Lía organizó turnos para respirar, no por falta de aire, sino para que los que estaban más débiles no se sintieran solos mientras jadeaban. El bebé, ahora llamado Silencio, se sentaba en medio de los demás, con una hoja en la mano. No hablaba, no caminaba, pero los niños lo miraban como quien observa un faro. El forastero regresaba cada día a la colmena para comprobar si la fiebre de la tierra cedía. Una vez trajo un puñado de barro que olía distinto. Magdalena lo olió. Esto es nuevo, es viejo, pero ahora volvió a respirar. ¿Volveremos? Cuando el barro deje de llorar. Pancho encontró un símbolo tallado en una piedra a la entrada de la cueva, un círculo con una cruz dentro. Era la marca de los antiguos pastores de sal, los que conocían venenos, hierbas, antídotos. Los que sabían sobrevivir sin tierra firme. ¿Y si hay uno de ellos vivo? No quedan. ¿Y si quedó su rastro? Esa misma tarde Lía tomó a 3 jóvenes y partió hacia el Cerro de las 9 Sombras. Allí, según los cuentos, vivía la negra, no una bruja, no una santa, una mujer sin nación, sin edad, sin lengua, pero con respuestas. Caminaron un día entero en el cerro, los recibió con cenizas, en las piedras les mordían los tobillos. El viento hablaba con frases rotas
Y entonces la vieron vestida con piel de lobo, los ojos blancos, sin dientes, y con un cuaderno colgado del cuello. «Tú eres la negra». La mujer no respondió, solo los olió. Luego, con una rama escribió en la tierra: «A uno de ustedes va a morir, otro va a mentir, uno va a volver Lía». Asintió: «Está bien, pero dime, ¿la tierra se puede curar?». La negra le dio un frasco con un líquido negro y escribió: «Sí, pero tiene que doler». Al regresar, uno de los jóvenes cayó al río, murió. Sin gritar, otro confesó que había robado pan en la cueva Lía. Solo le dijo: «Entonces, te toca sembrar el triple». El tercero volvió con ella y con el frasco Magdalena estudió el contenido. «Esto es savia de raíz negra mezclada con orina de cabra y piedra molida». Pancho frunció el ceño. «¿Y eso sirve?». «Sirve para lo que duele más que la fiebre». La duda decidieron aplicarlo en la tierra al anochecer. El pueblo entero caminó en silencio hasta el centro de la colmena allí, donde los soldados una vez apuntaron fusiles, allí, donde Julián fue enterrado sin nombre allí. Derramaron el frasco en la tierra, silbó, después rugió, y luego se abrió. Del centro brotó vapor y con él un olor antiguo, no a muerte, a semilla. «¿Eso es bueno?», preguntó una niña. «Eso es todo lo que tenemos», respondió Lian, y por primera vez en semanas, el Bibi sonrió. Al día siguiente, la primera planta creció. No era maíz ni trigo, era una flor anuna que no tenía nombre en lengua conocida, pero que olía a hogar. Pancho gritó desde lo alto: «La tierra volvió». Y el pueblo lloró, no por hambre, por alivio, porque entendieron que si algo florecía sin permiso, entonces ellos también podían vivir sin pedirlo. La flor creció y alrededor de ella. El pueblo no fue orden de nadie, nació como todo lo que vale la pena, sin permiso. Magdalena la estudió con lupa. Esta flor reacciona a las voces, como sabes, cuando le hablo se inclina, cuando callo se cierra. Pancho se rió, entonces ya es parte del pueblo. La colmena volvió a la tierra, primero los niños, después los viejos, y por último los que aún no sabían si querían seguir vivos. Lía organizó una jornada en sembrar, con los nombres de los que no volvieron, por cada cruz sin cuerpo, una semilla por cada nombre sin tumba, un brote por cada niño sin madre. Un árbol en la tierra respondió, como si recordara, como si supiera, como si deyera: «Ahora sí me dan de comer». Pero no todo regresó en el agua. Aún llegaba sucia en el cielo, aún guardaba truenos rotos, y las noches eran demasiado largas. Fue entonces que llegó una mujer caminando sola, con los pies vendados y el pecho cubierto por cartas. «¿Quién eres?», preguntó Pancho. «Soy las respuestas que nunca leyeron». Traía consigo cientos de sobres abiertos, cartas escritas por otros pueblos, muchos destruidos, otros resistiendo en silencio. Uno, gritando con tinta. Lía revisó las cartas una por una. Una decía: «Nos quitaron la escuela, pero enseñamos con piedras». Otra: «Nos apagaron la radio, pero aprendimos a cantar en círculo». Y una más: «Hay un bebé aquí que llora como el suyo. Se llama Ceniza, porque nació entre...». El pueblo entendió entonces que no era único, que el dolor no era exclusivo, no, que el patrón Aguillón no era el único diablo. Decidieron responder. Magdalena dictó, Pancho escribió, Lía firmó con tierra. Aquí donde la leche dolió y la tierra lloró, todavía sembramos, todavía creemos, todavía esperamos. No están solos. El forastero caminó hasta el borde del valle, allí donde Aguillón fue visto por última vez. Clavó un poste, colgó un cartel de madera: «No con amenaza, no con advertencia, solo con verdad». Aquí no ganamos, pero tampoco nos borraron. Esa noche, mientras el pueblo dormía, silencio. El bebé se puso de pie, caminó hasta la flor, la tocó, y la flor cambió de color, de blanco a rojo, de rojo a tierra, de tierra a leche. Lía lo vio desde lejos, sonrió. «Ya no tengo que cargar con todo», susurró. «¿Por qué, Prigan?» «Magdalena, porque él ya sabe llorar sin miedo». La colmena cerró los ojos. Esa noche, sin guardias, sin gritos, sin cuchillos bajo la almohada, porque entendieron algo que el patrón jamás pudo comprender. ¿Quién sabe llorar? Sabe vivir. El niño que antes fue silencio ahora tenía nombre nuevo. Ceniza, no porque viniera del fuego, sino porque fue lo único que quedó después de él. Las primeras palabras que dijo no fueron mamá ni panam, fueron: «¿Quién quemó mi sombra?». Lía lo miró con los ojos llenos. No fue el fuego, fue la historia. Ceniza caminaba por el pueblo con los pies descalzos. A cada paso recogía algo roto: una cuchara sin mango, una carta sin firma, una muñeca sin ojos, y con cada cosa que tocaba decía lo mismo: «Esto también fue mío, no por ego, por herencia». En una mañana amaneció lloviendo ceniza, pero no del cielo del sur. «Están quemando más pueblos», dijo el forastero. «¿Cuántos?», preguntó Pancho.
Todos los que escribieron de vuelta en las cartas que llegaron eran negras, quemadas en los bordes, algunas con sangre, otras con dientes dentro. Una decía: nos leyeron, y por eso nos borraron. Otra: nos quitaron las palabras, pero dejamos gritos en las paredes. Y la última, escrita en carbón sobre piel seca: díganle a la colmena que resista por nosotros. Magdalena temblaba mientras leía. Esto ya no es una guerra, es una limpieza. ¿De qué?, preguntó Lian. El forastero respondió: de memoria. En el pueblo se reunió esta vez. Sin llamarlos, llegaron solos, de pie, callados, con los ojos más firmes que nunca. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó una mujer en ceniza. Habló responder: con armas, con presencia. El plan nació como nace todo en la colmena, con dolor y sentido. Viajarían pueblo por pueblo, no a pelear, recoger los nombres, salvar lo que quedara, sembrar memoria. Antes que ceniza, Lía y Magdalena liderarían la marcha. Pancho y el forastero protegerían las rutas. En ceniza, aunque apenas caminaba firme, pidió ir al frente. ¿Y si caes?, le preguntó Magdalena. Entonces ustedes me cargan como yo cargué el llanto en el primer pueblo al sur. Los Sauces Rotos había sido fundado por pastores de leche. Lo encontraron en silencio, casas abiertas, tazas con leche seca, las mesas, pero sin un solo cuerpo. En el centro de la plaza había un mensaje tallado en el tronco de un roble. Nos dieron a elegir entre vivir sin nombre o morir con él. Elegimos nombre. Lía cayó de rodillas. Pancho cerró los ojos. Ceniza dejó una carta en la raíz del árbol. Seguiremos escribiendo, aunque ya no nos lean. El segundo pueblo, Tres Marías, ya no existían. Solo un círculo de piedra calcinada en el centro. Una sola cruz de hueso. Magdalena la tocó. Esto era de una madre. ¿Cómo lo sabes? Porque aún huele a leche. Plantaron flores, no por belleza, por rabia. Flores que no se cortan, que se defienden con espinas, que sangran si se arrancan. Lea los lamó las hijas del hambre. Ceniza escribió en la tierra: que florezcan donde no queda nada. La colmena ya no era igual. Había grietas en los muros, y señales de pisadas que no eran suyas. El forastero recogió una pluma negra. ¿Qué es eso?, preguntó Pancho. Un mensaje. ¿Cuál? No están solos. Molesta. Esa noche una voz habló desde el pozo. No era humana, no era eco, era lo que quedaba de Aguillón. Ustedes creen que la memoria alimenta, pero la memoria solo pudre. Yo les di hambre, sí, pero también pasan. Lía no respondió. Solo escupió en la boca del pozo y dijo: aquí ya nadie se alimenta de tu sombra. Después del pozo vino el silencio, no el de respeto, el del miedo, que regresa sin botas en las noches. Ya no traían grillos, solo pasos lejanos. En ceniza dejó de dormir. Vienen, decía, pero no como antes. ¿Y cómo vienen ahora?, preguntó Pancho. Sin cuerpos. ¿Cómo? Quemaron todo, y ahora caminan con lo que quedó. El forastero confirmó lo impensable. En uno de sus recorridos vio figuras que parecían soldados, pero no hablaban, no sangraban, no comían, solo avanzaban. Los quemados, dijo. Aguillón los ha devuelto. ¿Muertos? No, peor, sin voluntad. ¿Qué quieren? Borrar todo. Lía reunió a todos en la plaza. Esta vez no habló. Sola Ceniza se paró a su lado. Y con una voz que parecía venir desde más atrás del tiempo, dijo: van a venir por nuestras paredes, por nuestras palabras, por nuestra semilla, por nuestros nombres. Pero no pueden llevarse lo que ya se mezcló con la sangre. Pancho preguntó: ¿y cómo se pelea contra algo que ya no siente? Magdalena respondió, recordando lo que sí dolían. Cada casa preparó su propio muro de memoria. Escribieron con tierra mojada los nombres de los desaparecidos en las puertas. Tallaron frases que dolían decir en voz alta. Aquí se perdió una lengua por miedo. Aquí se negó la leche por vergüenza. Aquí callamos cuando debimos gritar. No eran confesiones, eran anclas. Porque quién sabe de dónde viene. No se lo lleva ni la muerte. Los quemados llegaron al amanecer. Caminaban lento, pero sin detenerse. El primero en enfrentarlos fue un niño, no con arma, con una canción, una que su madre le enseñó cuando lloraba de hambre. A los quemados se detuvieron. Uno de ellos cayó. Entonces Ceniza gritó: el fuego no sabe leer, pero sí teme la voz. Y todos comenzaron a cantar canciones viejas, gritos nuevos, palabras nacidas de tumbas. Uno por uno, los quemados comenzaron a detenerse, no porque murieran, sino porque recordaban. Uno cayó de rodillas y lloró. Otro gritó un nombre que nadie conocía. Un tercero arrancó su uniforme y comenzó a cavar con las manos. No todos regresaron. Algunos siguieron su marcha, hasta disolverse en la nada. Pero los que cayeron dejaron un hueco, y por cada hueco una flor nació. Aguillón habló de nuevo desde el pozo. Les di guerra, les di miedo. ¿Ahora me responden con flores? Lía respondió: no son para ti, son para que no te repitan a esa noche.
Ceniza escribió. Su primera carta Solon la dejó en la plaza, clavada en el suelo. Yo fui el llantón, ahora soy semilla, y ustedes no saben sembrar. El forastero sonrió al leerla. Ese niño no va a morir fácil, ese niño, dijo Lía. Ya vive más que nosotros, pero el sur no se quedó quieto. Desde más allá de las montañas, alguien había visto lo ocurrido con los quemados Noel Gusto. Un nuevo enemigo a no con fusiles, con silencio total a uno que no mataba con fuego, sino con olvido, y eso era más peligroso que cualquier bala. Al día siguiente el hierro cambió no en el clima, sino en los ojos de la gente en la muerte. Ya no se ocultaba bajo la tierra, ahora estaba allí, presente, nombrada Añ, y eso no traía paz. Pero si claridad en Pancho, con la escopeta al hombro, se paseaba por el pueblo sin bajar la mirada. Ya no era el tuerto temido por borrachos. Era un guardián. Magdalena no escribía más con rabia, sino con un extraño tipo de ternura. Estaba armando una lista de los vivos, los que quedaban con valor, y el forastero hablaba poco, caminaba más que antes. Medía los silencios, calculaba los huecos. En esa tarde, en el viejo almacén, se reunieron los que aún no huían. Vienen vientos, dijo Pancho. Lo dijo un viajero. Aguillón contrató hombres del otro lado del río en buitres en sicarios sin nombre. ¿Cuántos?, preguntó Magdalena. 14. Tal vez más. Vendrán por la noche, dijo el forastero. Hoy, no, mañana. Aguillón nunca ataca cuando esperas. Esperará a que bajes la guardia, a que volvamos a la rutina. Entonces, no volvamos, dijo Lía desde la esquina. Todos la miraron. ¿Qué propones?, preguntó Magdalena a la niña. Se puso de pie, sucia, flaca, ojos como cuchillas. No esperemos el golpe, demos el primero en silencio. El forastero asintió. ¿Tienes en mente lo mismo que yo? La casa del medio, dijo Pancho. El escondite donde Aguillón guarda los registros. Allí están los títulos de tierra, las deudas falsas. Las de castigos. Ernesto se cruzó de brazos. Entrar allí es firmar la muerte, no si lo hacemos antes de que lleguen los hombres del otro lado. ¿Tú vas a entrar?, preguntó Pancho al forastero. Yo no, en ella. Todos miraron a Lía. Ella no parpadeó. Yo cabré por la ventana trasera. Sé cómo se arrastran los que tienen hambre. No, dijo Magdalena. No puedo dejar que una niña... Why, no soy una niña, respondió ella. Soy lo único que Aguillón no puede predecir en esa noche. El pueblo fue un animal agazapado. Lía se deslizó entre las sombras con un costal amarrado al cuerpo. Sus pies descalzos no hacían ruido. El viví seco, con Magdalena dormido o envuelto en silencio. Cuando llegó a la casa del medio, el reloj de torre marcaba la medianoche. La ventana trasera estaba rota. Tal como lo dijo el forastero, Lía se metió sin dudar adentro. El aire olía a cuero viejo, a papeles podridos por la culpa. Había estantes con carpetas, mapas colgados, cajas selladas con sangre seca. Lía encendió una vela y comenzó a buscar. Primero halló los libros de castigos. Las razones escritas a mano. Por mirar al patrón a los ojos. Por hablar con forasteros. Por tener un hijo sin permiso. Luego, los títulos de propiedad. Tierras robadas, firmas falsificadas, marcas hechas a cuchillón. Y, en una que hay al fondo, con candado roto. Fotografías de mujeres desnudas, algunas golpeadas, otras atadas, a rostros conocidos. Una de ellas, Lucía, la madre de Lía. Lía apretó los dientes. No lloró, no tembló, guardó los documentos, todas las fotos, las cartas firmadas todo. Y cuando salió, la vela aún ardía en el amanecer. Fue testigo de una escena que nadie en la colmena olvidaría jamás. Un lazo de ropa colgaba frente a la iglesia. En él, uno por uno, los papeles sustraídos. Por Lía el viento los movía. La gente se acercaban, leía, callaban, lloraban. Luego hablaban. La verdad ya no estaba enterrada. Estaba colgada expuesta, irrefutable. Pancho la lamó. La soga de los vivos. A Magdalena lloró por primera vez en años. El forastero miró a Lía. Tú los colgaste, sí. ¿Por qué? Porque si los escondemos otra vez, los matamos. Otra vez. El mediodía fue más silencioso que la madrugada. El sol pegaba seco, implacable, pero nadie se escondía. Todos estaban frente a la iglesia, mirando la soga de los vivos. Los papeles colgados que bailaban con el viento como advertencias para los traidores. Aguillón no respondió de inmediato. No envió cartas. No mandó a sus jinetes por Olego la noche. Y con ella, el fuego empezó en los graneros, luego en las bodegas, después, en las casas de los que firmaron los testimonios, una tras otra. Las llamas devoraban techos, paredes, recuerdos. En la colmena ardía. Pero no gritaban, no corrían, no suplicaban, luchaban en cubos de agua, mantas mojadas, cadenas humanas desde el pozo hasta las casas.
Nadie dormía. Nadie se rendía. El forastero dirigía con voz firme. Pancho disparaba al aire para espantar a los... Magdalena gritaba nombres, ordenaba niños, organizaba turnos a Lía. Lía arrastraba cubetas con los brazos temblando, los pies quemados, la garganta hecha arena. Pero no se detenían. El bebé cubierto en trapos húmedos dormía en brazos de Ernesto cuando, por fin, la última llama fue apagada. El cielo ya clareaba, la colmena estaba negra, herida, humeante. Pero vivan en el centro de la plaza, el forastero plantó un palo, alto, firme, derecho, y en él colgó una frase escrita con carbón: no nos incendia el miedo, nos alumbra la verdad. Magdalena la leyó en voz alta. El pueblo aplaudió, no por costumbre, sino porque reconoció una frontera que ya había sido cruzada. A la mañana siguiente llegaron los primeros desertores del rancho Aguillón, en jornaleros con la ropa rota, hombres con ojos vacíos, mujeres con marcas en las muñecas. Todos pedían lo mismo: ¿nos dejan quedarnos? ¿Puedo trabajar aquí? ¿Hay comida? Lía fue la primera en contestar: no tenemos patrona, ni iglesia, ni rey, pero tenemos pan y verdad. En sí eso les sirve. Bienvenidos. Y así, poco a poco, la colmena dejó de ser un pueblo y convirtió en un campamento rebelde. El forastero dibujó un mapa en la tierra. Aquí están las rutas por donde Aguillón recibe sus armas. San Pancho las observó: podemos cortar la del este en el paso del Venado. Correcto, ustedes irán, yo tomaré la del sur. Magdalena irá al norte. Lía, tú, yo iré con él, dijo la niña. No es peligroso, todo lo que vale la pena lo es. Él no discutió más. Esa noche, el forastero y Lía cabalgaron hasta la vieja estación de carga en un lugar abandonado donde ahora se almacenaban rifles, pólvora, municiones para los hombres del patrón. No había guardias. Aguillón aún no creía en la posibilidad de que alguien se atreviera a tocar su arsenal, pero se equivocaba. El forastero entró con paso lento. Lea lo siguió. Las sombras olían a muerte y grasa de arma. Apilaron todo lo que encontraron en el centro del galpón. Luego vaciaron 3 barriles de aceite sobre la montaña de metal. ¿Lista? Lía asintió. El fósforo cayó en las llamas. Subieron como lenguas rojas, buscando el cielo. En el trueno de la pólvora explotando se escuchó hasta el rancho principal. Días después, una carta llegó al campamento. No traía nombre, no traía firma, pero el papel olía a perfume caro y amenazan. El forastero la leyó en silencio. Luego la pasó a Pancho, que la escupió. Después a Magdalena, que la rompió en 4 partes. Lía la recogió. Solo quedaba una frase: uno por uno. Empezaré por los que no lloran. La niña la guardó en su bolsillo. Que empiece por mí. Entonces, dijo, así terminó la tercera semana de resistencia. La colmena ya no era un punto en el mapa, era una herida abierta que sangraba justicia, y desde lo alto de la sierra. Aguillón observaba callado, furioso, y más, solo que nunca, porque, por primera vez en 20 años, el pueblo no bajaba la cabeza.